Nunca imaginé que un simple día limpiando el coche cambiaría mi vida para siempre. Cuando mi hijo gritó, «Mamá, Belmere dejó una carta en la mesa del comedor», sentí un frío en el corazón. Al abrirla, leí, «Tu marido nunca fue mío, la herencia es para mí», una traición familiar devastadora. Pero en lugar de dejar que me destruyera, descubrí cómo enfrentarla y tomar control de la situación. Hoy, quiero contarte cómo lo hice, paso a paso, sin decir una sola palabra. El día de mi boda parecía sacado de un sueño. El sol brillaba suavemente sobre los jardines del salón, y el aroma de flores frescas se mezclaba con el perfume delicado de la novia, que era yo, tratando de contener los nervios que me recorrían de pies a cabeza. Cada detalle había sido planeado durante meses, desde los centros de mesa con rosas blancas y lilas hasta las luces cálidas que colgaban del techo, creando un ambiente acogedor y romántico que invitaba a todos a sentirse especiales. Recuerdo cómo caminaba por el pasillo, sosteniendo el brazo de mi padre, mientras veía a mi futuro esposo esperándome al final, con una sonrisa nerviosa y los ojos llenos de emoción. Su chaqueta perfectamente planchada y el brillo de su reloj captaban la luz, pero no era su apariencia lo que realmente me hacía temblar de emoción, sino la sensación de que estábamos comenzando una vida juntos, prometiéndonos amor y fidelidad ante familiares y amigos. Sin embargo, mientras todo parecía mágico, no podía evitar sentir la presencia silenciosa de mi suegra, observándome desde un rincón con una expresión que oscilaba entre el desdén y la desaprobación. Su mirada seguía cada movimiento mío, cada paso que daba, como si estuviera evaluando cada detalle de mi persona, desde la forma en que sostenía el ramo hasta cómo me movía por el pasillo. A pesar de que todos los invitados estaban sonriendo y felicitándonos, sentía que bajo esa sonrisa amable, su juicio era implacable y frío. Era la primera señal de que, aunque el día era perfecto para todos, para mí había un pequeño, pero inquietante, ápice de tensión. La ceremonia fue un torbellino de emociones. Escuché a mi madre sollozar suavemente mientras me entregaba el ramo, y a mi padre tratar de contener las lágrimas mientras me llevaba hacia el altar. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire, mezclándose con los murmullos de los invitados que admiraban cada detalle de la decoración, cada gesto de los novios, y cada sonrisa que intentábamos mostrar pese a la tensión que, para mí, comenzaba a crecer. Cuando mi esposo y yo intercambiamos los votos, la voz me temblaba, pero cada palabra estaba impregnada de sinceridad. Le prometí amor eterno, respeto y apoyo en los momentos difíciles, mientras él me miraba con una intensidad que me hacía sentir que nada podría separarnos. Sin embargo, la sombra de mi suegra estaba allí, como un recordatorio silencioso de que no todo era tan idílico como parecía. Su mano ajustaba constantemente el abanico que sostenía, y sus ojos seguían cada movimiento de mi vestido, cada gesto mío. Aquella mirada cargada de juicio me hizo sentir un cosquilleo en la nuca, una mezcla de nervios y anticipación que no podía ignorar. El banquete fue un despliegue de perfección visual y gastronómica. Las mesas decoradas con velas y flores blancas contrastaban con manteles rojos intensos que evocaban pasión y energía. Cada plato servía como una obra de arte culinaria: camarones en salsa de limón, ensaladas frescas con frutos secos y vinagreta de miel, y un risotto cremoso que dejaba a los invitados maravillados. Todos reían, brindaban y felicitaban a la pareja, pero detrás de esa alegría aparente, podía percibir la tensión que emanaba de ciertos rincones de la sala, especialmente de la mesa donde se sentaba mi suegra. Su semblante era impecable, pero había algo en la forma en que fruncía ligeramente el ceño y apretaba los labios que me indicaba que esa boda perfecta no lo era tanto para ella. Recuerdo un momento específico que quedó grabado en mi memoria, cuando la música cambió a un vals lento. Todos los invitados comenzaron a bailar, y mi esposo me tomó de la mano para girar suavemente sobre la pista. Mi suegra se levantó de su asiento con elegancia, caminó hacia nosotros y, con una sonrisa demasiado formal, nos felicitó. Pero sus palabras, aunque educadas, tenían un filo invisible. «Espero que siempre recuerden este día, y que aprendan a valorar lo que tienen», dijo, y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era un comentario malicioso directo, pero el tono y la intención detrás de sus palabras dejaban claro que había algo más, un juicio silencioso que planeaba acompañarnos durante toda la celebración.
El momento de cortar la torta fue otro escenario lleno de tensión disfrazada de alegría. Mientras yo sostenía el cuchillo con una mezcla de nervios y emoción, mi esposo me sonreía alentador, y los flashes de las cámaras captaban cada gesto. Pero al mirar a mi suegra, pude notar cómo sus ojos seguían cada movimiento mío con atención calculada, como si evaluara si yo era digna de su hijo y de su familia. Esa sensación de estar constantemente observada hizo que disfrutara menos del momento, aunque intentaba sonreír y mantener la compostura frente a los invitados. Al finalizar la noche, mientras los invitados se despedían y las luces se apagaban lentamente, quedamos mi esposo y yo solos en la pista vacía. El silencio era casi absoluto, roto solo por los ecos de risas lejanas y la brisa suave que entraba por las ventanas abiertas. Finalmente, pude respirar profundamente y soltar la tensión que había acumulado durante todo el día. A pesar de la perfección de la boda, de la decoración, la música y los invitados, yo sabía que aquel día también había sido un recordatorio de que la verdadera batalla no se libraría en la pista de baile ni entre velas y flores, sino en la compleja relación con mi suegra, cuya presencia silenciosa ya comenzaba a dejar sentir su influencia en nuestra vida futura. Y así, mientras cerraba los ojos y recordaba cada detalle del día, comprendí algo importante. La boda perfecta no era solo un evento, sino el inicio de una historia donde la apariencia y la realidad no siempre coincidían, donde la alegría y el amor convivían con tensiones silenciosas, y donde mi paciencia y astucia como nuera serían puestas a prueba más de lo que jamás podría imaginar. Después de la boda, la vida parecía prometedora. Mi esposo y yo regresamos a nuestra casa con la ilusión de comenzar juntos una nueva etapa, pero pronto comprendí que la perfección de aquel día era solo superficial. La presencia silenciosa de mi suegra comenzó a hacerse sentir con fuerza. Desde la primera semana, sus pequeños comentarios y actitudes cargadas de juicio empezaron a crear tensiones inesperadas, como diminutas grietas que poco a poco amenazaban la estabilidad de nuestra relación familiar. Todo empezó con detalles aparentemente insignificantes. Una tarde, mientras cocinaba la cena, escuché la voz de mi suegra desde la ventana abierta de la cocina, llamando a mi esposo: «Cariño, ya ves que la sartén no está limpia». Era un comentario trivial, pero la forma en que lo decía, con una mezcla de ironía y autoridad silenciosa, hacía que mi corazón se acelerara. No era solo un reproche. Era un recordatorio de que ella creía tener control sobre nuestra vida, incluso dentro de nuestra propia casa. Cada visita se convertía en un examen silencioso. Durante las cenas familiares, su mirada evaluaba mi manera de servir la comida, de sentarme, de interactuar con los invitados. Observaba cada gesto mío con una precisión casi quirúrgica. Una vez, mientras servía el puré de papas, su ceño se frunció y murmuró para sí misma: «No creo que ella sepa cómo hacerlo bien». Mis manos temblaron ligeramente, pero disimulé y continué sirviendo con calma, aunque sentí que cada movimiento estaba bajo una lupa invisible. Los roces no se limitaban a la cocina. En las reuniones sociales, especialmente aquellas en las que había otros familiares cercanos, mi suegra encontraba pequeñas maneras de subestimar mis decisiones. «¿Estás segura de que quieres colocar las flores allí?», preguntó una vez, mientras señalaba los centros de mesa que había preparado para un almuerzo familiar. Su tono, aparentemente inocente, estaba cargado de crítica. En el fondo, entendía que cada comentario tenía un propósito: mostrar que yo, como nuera, nunca sería suficiente para su hijo y, por extensión, para la familia que ella controlaba. Uno de los momentos más intensos ocurrió durante una tarde de domingo, cuando organizábamos los armarios de la casa. Mi suegra entró sin avisar, examinó cada rincón y, con una sonrisa forzada, comentó: «Creo que deberías organizar mejor los utensilios de cocina, no se ve ordenado». En ese instante, sentí un choque interno. Era una mezcla de indignación y tristeza. ¿Cómo podía alguien tan cercana a mi esposo intentar menospreciarme de manera tan constante y silenciosa? Era evidente que no buscaba ayudar, sino imponer su autoridad y recordarme que, para ella, yo era una intrusa. Cada comentario, cada gesto, se sumaba y creaba una tensión creciente. Pero también me enseñaba algo invaluable: debía ser paciente y astuta. La presencia de mi suegra, lejos de amedrentarme, me obligaba a observar y analizar cada movimiento,
a encontrar patrones en su comportamiento y a anticipar sus acciones. Era como un juego silencioso de estrategia, donde cada palabra y cada mirada contaban, y donde mi capacidad de mantener la calma y actuar con inteligencia se convertía en mi principal arma. Hubo un incidente que me marcó profundamente y que ilustró con claridad la naturaleza de los primeros roces. Durante un almuerzo familiar, serví un plato que había preparado con esmero. Mi suegra lo probó, frunció el ceño ligeramente y dijo: «Está interesante». Una sola palabra que, dicho con su tono, equivalía a una crítica directa y humillante frente a todos. Sentí que la sangre se me subía al rostro, pero mi esposo, ajeno al trasfondo emocional, sonrió y comentó: «Está delicioso, querida». Su apoyo fue un alivio, pero también un recordatorio de que debía proteger nuestra paz sin confrontar abiertamente a su madre. A medida que los días avanzaban, los roces se volvían más sutiles y sofisticados. No se trataba solo de comentarios directos, sino de insinuaciones, miradas cargadas de juicio y gestos que buscaban desestabilizarme emocionalmente. Su presencia era como una sombra constante, siempre evaluando, siempre midiendo, siempre recordándome que no formaba parte de su mundo. Una de las peores sensaciones era observar cómo mi esposo, aunque cariñoso y atento, a veces parecía influenciado por los comentarios de su madre. Su expresión se tornaba seria ante ciertos reproches de ella, y yo debía encontrar la manera de comunicarme con él sin crear confrontaciones. Era un delicado equilibrio entre mantener la paz, proteger nuestra relación y, al mismo tiempo, no permitir que su influencia socavara nuestra vida en común. Sin embargo, no todo era negativo. Estos primeros roces me enseñaron a ser resiliente, a leer entre líneas y a fortalecer mi intuición. Aprendí a identificar los momentos en que debía ceder y aquellos en que debía mantener firme mi postura, aunque fuera en silencio. Cada crítica y cada gesto de desaprobación se convertían en lecciones estratégicas, piezas de un juego que, con paciencia, eventualmente me permitirían tener control de la situación sin recurrir a enfrentamientos directos. Incluso los pequeños gestos de cortesía, que aparentemente eran amistosos, tenían un trasfondo calculado. Cuando me ofrecía ayuda para acomodar las sillas o arreglar la mesa, su sonrisa y sus palabras suaves ocultaban una intención de imponer su criterio y demostrar que yo nunca haría nada correctamente sin su supervisión. Era agotador, emocionalmente intenso, y al mismo tiempo fascinante. Comprendí que cada roce inicial era una preparación para algo mucho más grande, una batalla silenciosa que definiría la dinámica familiar en los años siguientes. Y así, los primeros roces se convirtieron en la base de una historia más profunda, una lucha silenciosa entre nuera y suegra, donde cada gesto, comentario y mirada contaba. No había gritos, ni enfrentamientos abiertos, pero la tensión estaba presente en cada rincón de la casa, en cada comida, en cada reunión familiar. Aprender a navegar en ese mar de sutilezas y emociones se volvió crucial, porque era solo el inicio de un viaje donde la paciencia, la estrategia y la astucia definirían quién realmente tendría el control de la familia y de la verdad oculta detrás de la fachada perfecta que todos veían. Oye, solo estoy comprobando. ¿Sigues siguiendo el canal? Asegúrate de no perderte la siguiente parte de esta historia. Todo comenzó una tarde tranquila, cuando creía que la rutina familiar se asentaba lentamente después de los primeros roces con mi suegra. Habíamos pasado semanas ajustándonos a la convivencia, aprendiendo a tolerar sus comentarios y gestos silenciosos, y yo creía que podía controlar la tensión con paciencia y discreción. Pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre mi visión de la familia y del papel que cada uno de nosotros jugaba en ella. Estaba organizando unos documentos antiguos en la sala, buscando papeles de impuestos y recibos de la casa que necesitábamos para hacer las cuentas mensuales. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando cada rincón, mientras escuchaba a mi hijo jugando en la habitación contigua. Fue entonces cuando, detrás de una pila de carpetas, encontré un sobre amarillo, casi olvidado, con mi nombre escrito en una caligrafía que inmediatamente reconocí, la de mi suegra. El sobre estaba cerrado con un sello de cera que, curiosamente, llevaba su monograma. Lo abrí lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Dentro había documentos legales, testamentos antiguos y cartas cuidadosamente redactadas que revelaban un secreto que jamás imaginé. Mi esposo,
El hombre con el que había compartido la boda perfecta y los primeros días de nuestra vida juntos, no era realmente el heredero legítimo de la fortuna familiar, o al menos no de la manera que todos creíamos. Al leer la primera carta, sentí que mi mundo se tambaleaba. Decía: tu esposo nunca fue verdaderamente mío. La herencia está destinada a mí, y todos los intentos de ocultarlo han sido necesarios para proteger lo que me corresponde. Las palabras estaban escritas con una precisión fría, como si mi suegra hubiera planeado este mensaje durante años, anticipando cada paso y asegurándose de que llegara al momento adecuado. Cada línea estaba cargada de arrogancia y cálculo, y yo no podía creer que alguien pudiera manipular a la familia de esa manera sin que nadie se diera cuenta. No solo eran cartas, había documentos legales, certificados de propiedad, contratos de sociedades familiares y actas notariales que confirmaban que mi suegra había diseñado un plan meticuloso para controlar la herencia y mantener a su hijo, y por extensión a mí y a nuestra familia, bajo su influencia. Cada hoja parecía gritar su estrategia. Su poder no se limitaba a las palabras o a los gestos durante la boda o las reuniones familiares, sino que había tejido un entramado legal y emocional que la colocaba por encima de todos nosotros. Mientras leía, recordé los primeros roces en la cocina, los comentarios durante las comidas, sus gestos silenciosos y calculados. Todo comenzaba a encajar. Cada acción que había interpretado como crítica o desdén tenía un propósito más profundo: mantenerme bajo presión, controlar mis decisiones y asegurarse de que no descubriera la verdad antes de tiempo. Era un juego silencioso de poder, una estrategia de venganza disfrazada de interés familiar. Mi mente daba vueltas tratando de procesar la información. ¿Cómo había podido pasar desapercibido durante tanto tiempo? ¿Cómo alguien podía manipular a la familia con tanta sutileza y precisión? Sentí una mezcla de indignación, miedo y curiosidad. La revelación era impactante. La mujer que todos llamaban bella madre o suegra era, en realidad, la arquitecta de un plan que podía desestabilizar nuestra vida familiar y nuestra relación con mi esposo. No pude contener las lágrimas al comprender la magnitud del secreto. Mi corazón latía con fuerza, mientras el miedo y la ira se entrelazaban. ¿Debía confrontarla? ¿Debería decírselo a mi esposo? Sabía que cualquier reacción impulsiva podía arruinar años de esfuerzo, y que la venganza debía ser calculada. Esta era la primera vez que entendí que la batalla no se libraba solo en palabras o gestos, sino en la estrategia silenciosa de cada movimiento. Comencé a analizar cada documento con atención. Había contratos de propiedades en lugares estratégicos, acciones de empresas familiares registradas a su nombre, testamentos donde se especificaba que cualquier intento de reclamar la herencia sin su consentimiento sería legalmente inválido. Cada papel estaba pensado para garantizar que ella mantuviera el control absoluto. Era como si hubiera previsto mi matrimonio, mi presencia como nuera, y hubiera diseñado un plan para asegurarse de que su influencia permaneciera intacta. A medida que profundizaba en la lectura, sentí una mezcla de asombro y temor. Mi suegra no solo manipulaba a su hijo y a mí, sino que también había tejido una red de secretos que incluía a otros miembros de la familia, asegurándose de que nadie pudiera cuestionar su autoridad. Cada detalle estaba calculado, desde la manera en que se dirigía a mí en las reuniones, hasta la forma en que gestionaba las propiedades familiares y las cuentas bancarias. Cada gesto tenía un propósito, y cada palabra escondía una intención oculta. Fue en ese momento cuando comprendí que la verdadera venganza no requería confrontación inmediata. La paciencia, la observación y la estrategia serían mis mejores armas. Si quería destruir el control que mi suegra ejercía sobre nuestra familia, debía actuar con inteligencia, usando su propio juego en su contra. No podía permitirme cometer errores. Cada acción debía ser medida, cada gesto calculado, para que finalmente la justicia llegara sin necesidad de palabras. Mientras guardaba cuidadosamente los documentos en una carpeta secreta, mi mente se llenaba de planes. Cada escena, cada gesto de los días anteriores, cobraba sentido a la luz de este descubrimiento. Comprendí que tenía el poder de cambiar el curso de los acontecimientos, de proteger a mi esposo y a nuestra familia, y de enfrentar a mi suegra de manera silenciosa pero definitiva. La revelación del secreto de la herencia no era solo un descubrimiento, era la llave para una venganza meticulosa que estaba por comenzar. El día avanzaba,
y mientras mi hijo jugaba en la habitación contigua, sentí una mezcla de miedo y determinación. Sabía que nada volvería a ser igual. La boda perfecta, los primeros roces, todo había sido solo el preludio de algo mucho más profundo. La verdad sobre la herencia me otorgaba conocimiento, y el conocimiento, en este caso, era poder. Poder para enfrentar, planear y, finalmente, asegurar que la manipulación de mi suegra llegara a su fin, sin levantar la voz, sin confrontaciones abiertas, solo con inteligencia, estrategia y paciencia. Y así, mientras cerraba la carpeta con los documentos, sentí que comenzaba un nuevo capítulo en nuestra vida familiar. Un capítulo donde la apariencia y la realidad coexistían, donde la paciencia y la astucia serían más importantes que la fuerza y la confrontación, y donde la batalla silenciosa contra la manipulación de mi suegra apenas comenzaba. Porque ahora sabía la verdad. La herencia no solo era un asunto de dinero, sino de poder, secretos y control, y yo estaba dispuesta a enfrentarlo con inteligencia, sigilo y determinación. Después del descubrimiento del secreto de la herencia, cada visita de mi suegra se convirtió en un juego silencioso, una danza de miradas y gestos calculados que parecía medir mi paciencia, mi reacción y mi inteligencia. Cada vez que entraba en la sala, sentía un cosquilleo en la nuca, una sensación de alerta que no me dejaba ignorar ni un solo movimiento suyo. Su presencia era una mezcla de amenaza y teatralidad, como si cada sonrisa y cada gesto tuviera un doble significado, oculto para los demás pero evidente para mí. Era imposible no notar cómo sus ojos recorrían cada rincón de la habitación, evaluando desde la disposición de los muebles hasta la manera en que yo servía la comida. Una tarde, mientras preparaba café para todos, la observé apoyada en el marco de la puerta, los brazos cruzados, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su mirada estaba cargada de juicio y sutileza, y aunque decía palabras amables, la intención detrás de ellas era clara: ponerme a prueba, recordarme que mi lugar en esa familia no estaba asegurado y que cada movimiento debía ser medido con precisión. Empecé a notar patrones. Cada vez que hablaba con mi esposo, ella intervenía de manera discreta, casi imperceptible, con preguntas casuales que parecían inofensivas, pero que tenían un doble filo. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres para la decoración?, preguntaba, mientras señalaba el centro de mesa que yo había preparado con esmero. Su tono parecía neutral, pero la forma en que fruncía levemente el ceño dejaba claro que esperaba que yo dudara de mí misma. En esos momentos, sentía que estaba atrapada en un laberinto de miradas calculadas y palabras llenas de doble sentido. Una de las experiencias más inquietantes ocurrió durante una comida familiar en la que mi suegra había invitado a varios parientes. Mientras todos reían y compartían anécdotas, ella me miraba desde el otro extremo de la mesa con una intensidad casi intimidante. Cada vez que yo participaba en la conversación, sus ojos se encontraban con los míos, y por un instante, todo el ruido del lugar desaparecía. Era como si solo existiéramos ella y yo en un duelo silencioso, evaluando estrategias y midiendo fuerzas sin necesidad de palabras. Su capacidad para manipular la percepción de los demás era sorprendente. En más de una ocasión, hizo comentarios aparentemente inocentes que minaban mi credibilidad frente a la familia. No estoy segura de que ella lo entienda completamente, querido, decía, refiriéndose a mi esposo, con una sonrisa que parecía sincera pero que estaba cargada de intención. Cada vez que escuchaba estas palabras, sentía una mezcla de indignación y frustración, pero también comprendía que cualquier reacción impulsiva podía jugar en mi contra. Los silencios eran otra herramienta de su arsenal. Cada vez que intentaba explicarle algo o defender mis decisiones, ella respondía con un simple gesto, un movimiento de cabeza, o incluso permanecía en silencio, haciendo que yo sintiera la necesidad de justificarme aún más. Esa estrategia, aparentemente pasiva, era increíblemente efectiva, generaba dudas en mí misma y en los demás, sin que ella pronunciara una sola palabra que pudiera ser considerada ofensiva. Comencé a documentar mentalmente cada mirada, cada gesto y cada comentario, como si fuera un investigador anotando pistas. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo. Entendí que estaba lidiando con alguien que había perfeccionado el arte de la manipulación familiar durante décadas. Sus ojos, siempre atentos, parecían anticipar mis movimientos y mis reacciones antes incluso de que ocurrieran.
Cada visita era un recordatorio de que, aunque mi esposo me amara, siempre habría alguien vigilando y evaluando mi desempeño como nuera. Hubo un día en particular que quedó grabado en mi memoria. Estábamos organizando la sala para una reunión familiar, y mientras colocaba las sillas, sentí su mirada fija en mí desde la esquina de la habitación. No necesitó decir una palabra, la intensidad de su observación me hizo sentir que estaba siendo juzgada y medida en cada movimiento. Cada vez que mi esposo intentaba intervenir o suavizar la situación, ella lo miraba con una expresión que combinaba reproche y advertencia, dejándome saber que controlaba no solo mi posición, sino también la dinámica de nuestra relación. Las sospechas comenzaron a filtrarse incluso en momentos cotidianos. Empecé a cuestionar sus intenciones en cada gesto, un abrazo que parecía amistoso, un comentario halagador, una pregunta casual sobre la casa o la familia. Cada acción estaba impregnada de estrategia, y mi intuición me decía que detrás de cada sonrisa había un plan cuidadosamente elaborado para mantenerme en una posición de inseguridad. Mi esposo, aunque cariñoso y protector, a veces parecía atrapado entre su madre y yo. Sus reacciones a los comentarios y miradas de su madre eran sutiles, un asentimiento, una sonrisa nerviosa, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Fue entonces cuando comprendí que, para proteger nuestra relación y nuestra paz familiar, necesitaba mantener la calma, observar y planear cada acción con inteligencia, sin dejar que ella percibiera mi conocimiento de sus verdaderas intenciones. Los roces diarios se transformaron en un juego silencioso de estrategia. Aprendí a anticipar sus movimientos, a interpretar cada mirada y a responder con discreción, sin confrontaciones directas. Cada gesto mío estaba calculado para proteger mi posición y, al mismo tiempo, preparar el terreno para la justicia que planeaba, sin que ella sospechara que yo ya conocía su juego. Incluso los momentos de alegría familiar se mezclaban con esta tensión latente. En los cumpleaños, en los almuerzos dominicales y en las reuniones de fin de semana, sus miradas seguían siendo un recordatorio constante de su vigilancia. Yo aprendí a sonreír mientras observaba, a participar en las conversaciones mientras evaluaba, y a mantener mi compostura, sabiendo que cada detalle contaba para el plan que estaba tejiendo silenciosamente. Con el tiempo, comprendí que estas sospechas y miradas no eran solo obstáculos, eran pistas, herramientas que me permitían conocerla mejor, entender sus motivaciones y anticipar sus movimientos. Cada gesto de su parte me enseñaba algo sobre cómo funcionaba, sobre su carácter y sobre cómo podía usar su propio juego en su contra. Cada mirada se convirtió en información valiosa, y cada silencio en una oportunidad para actuar con precisión y astucia. La tensión alcanzó su punto máximo durante una cena formal en la que varios familiares estaban presentes. Mientras todos brindaban y reían, sentí sus ojos recorriéndome con intensidad. Su sonrisa era impecable, pero yo podía ver la minúscula contracción de su ceño, el leve giro de sus labios, indicios claros de desaprobación. Comprendí que no estaba allí solo para compartir momentos felices, sino para evaluar y controlar, asegurarse de que cada movimiento mío fuera observado y juzgado. Ese día, mientras servía el postre, mi suegra se inclinó ligeramente y susurró algo que nadie más escuchó: «Debes aprender rápido, querida». No fue un consejo, sino una advertencia, un recordatorio silencioso de que cada paso que daba sería examinado y que cualquier error podría ser aprovechado. Sentí una mezcla de miedo y determinación, miedo por la presión constante y determinación porque ahora sabía que estaba lista para jugar su propio juego, uno donde la paciencia, la estrategia y la inteligencia serían mis armas más poderosas. Desde ese momento, entendí que el verdadero desafío no estaba solo en soportar los comentarios o las críticas, sino en descifrar cada mirada, cada gesto y cada palabra implícita. Sospechas y miradas se convirtieron en un lenguaje silencioso que ambos hablábamos, ella para controlar, yo para proteger y preparar mi venganza silenciosa. Cada encuentro se volvió una oportunidad para observar, aprender y planear, porque sabía que la batalla apenas comenzaba y que la justicia, cuando llegara, no necesitaría gritos ni confrontaciones, solo estrategia y paciencia. Después de semanas conviviendo con mi suegra, me di cuenta de que los conflictos cotidianos no eran simples malentendidos o desacuerdos pasajeros. Eran una forma sutil de control,
Una serie de pruebas silenciosas para medir mi paciencia, mi resistencia y mi capacidad de adaptarme a su mundo sin romper la armonía aparente de la familia. Cada día se convirtió en un ejercicio de estrategia, donde cada acción debía ser medida, y cada gesto cuidadosamente calculado para no darle pistas de que yo ya conocía sus intenciones. Todo comenzó con pequeños incidentes que, al principio, parecían triviales. Una tarde, mientras ordenaba la cocina después del almuerzo, mi suegra entró sin avisar, caminando lentamente entre los muebles, observando cada detalle de lo que hacía. Sus ojos recorrían la habitación como un juez implacable, y su sonrisa educada parecía esconder un juicio silencioso. «Creo que deberías lavar los platos de otra manera, cariño», dijo con un tono que parecía amable, pero que cargaba un matiz de crítica imposible de ignorar. Mi corazón dio un salto, pero mantuve la calma. Cada comentario de ese tipo era un desafío que debía enfrentar con inteligencia, sin mostrar la molestia que sentía por dentro. Los conflictos cotidianos no se limitaban a la cocina. En la sala, durante la preparación de las reuniones familiares, cada gesto mío era observado y evaluado. Mientras organizaba las sillas y acomodaba los centros de mesa, sentía su mirada fija, midiendo cada movimiento. Era como si mis manos estuvieran siendo inspeccionadas con lupa. «No creo que esa disposición sea la más adecuada», comentaba casualmente, como si hablara de forma neutral, pero su intención era clara: desestabilizarme emocionalmente, hacerme dudar de mis decisiones y recordarme que mi lugar en la familia no estaba asegurado. Incluso los pequeños detalles de la vida diaria se convirtieron en fuente de conflictos. Cuando intentaba planear actividades con mi esposo y nuestro hijo, mi suegra encontraba formas de interferir, sugerencias disfrazadas de consejos, preguntas que parecían inocentes pero que escondían críticas. «¿Estás segura de que ese horario es conveniente para todos?», preguntaba con una sonrisa que pretendía ser conciliadora, pero que transmitía un mensaje implícito. Yo debía demostrar que estaba equivocada, que no podía manejar la vida familiar sin su supervisión. Uno de los conflictos más recurrentes surgía alrededor de las decisiones financieras. Cada vez que hablábamos de gastos del hogar, inversiones o compras importantes, mi suegra intervenía con comentarios sutiles que hacían que mi esposo dudara de mis elecciones. «Tal vez deberíamos esperar antes de comprar eso, querida», decía, y aunque parecía un consejo, su objetivo era sembrar incertidumbre y mantenerme en una posición de dependencia emocional y económica. Era frustrante y agotador, porque cada día debía medir mis reacciones, equilibrando firmeza y diplomacia. Los conflictos cotidianos también se manifestaban en la relación con otros miembros de la familia. Cada reunión social se convertía en un escenario donde mi suegra ejercía su influencia silenciosa. Hacía comentarios sobre mi manera de interactuar con primos, tíos o amigos, evaluando mi comportamiento, a veces, intentando aislarme emocionalmente. Su estrategia era tan sofisticada que los demás rara vez notaban sus intenciones, pero yo podía sentir su control en cada gesto, en cada mirada y en cada palabra cuidadosamente seleccionada. Además, había un aspecto psicológico que hacía los conflictos aún más intensos: la constante incertidumbre. Nunca sabía cuándo un comentario o una acción suya se convertiría en un problema. Esa tensión latente generaba ansiedad y me obligaba a estar siempre alerta, analizando cada movimiento y anticipando posibles críticas o sabotajes. La vida cotidiana se transformaba en un juego de observación constante, donde cualquier error podía ser utilizado en mi contra, y donde cada acierto debía ser cuidadosamente medido para no despertar sospechas. A veces, los conflictos surgían en los momentos más inesperados. Durante un almuerzo familiar, por ejemplo, mientras servía la ensalada, mi suegra hizo un comentario sobre cómo debía cortar los vegetales. «Creo que sería mejor que los cortaras más finos, querida», dijo, y aunque todos los demás rieron, entendí que era un intento de menospreciarme frente a la familia. Ese tipo de conflictos cotidianos no eran agresiones directas, sino microagresiones cargadas de intención, que desgastaban emocionalmente y requerían una respuesta silenciosa pero efectiva. Otra fuente de tensión constante eran los objetos y pertenencias compartidas. Cada vez que movía un libro, reorganizaba un estante o cambiaba algún detalle de la casa, ella hacía comentarios aparentemente triviales pero llenos de juicio.
No estoy segura de que ese lugar sea el adecuado para el libro, decía, y yo debía decidir entre ignorar la crítica o hacer un ajuste que reafirmara su control. Era un ciclo interminable de pruebas silenciosas que reforzaban su posición de poder y desafiaban mi paciencia y determinación. Sin embargo, estos conflictos cotidianos también me enseñaron lecciones valiosas. Aprendí a leer sus intenciones, a interpretar sus miradas y a reconocer las sutilezas de su comportamiento manipulador. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para fortalecer mi estrategia de venganza silenciosa. Comprendí que la paciencia y la observación eran armas más poderosas que la confrontación directa, y que cada acción calculada podía acercarme un paso más a recuperar el control y la paz familiar. Mi relación con mi esposo también se vio afectada por estos conflictos cotidianos. Él, aunque amoroso y comprensivo, a veces parecía atrapado entre su madre y yo. Sus intentos de mediar, aunque bien intencionados, a veces generaban más tensión, porque mi suegra interpretaba cualquier apoyo hacia mí como un desafío a su autoridad. Era un delicado equilibrio mantener la armonía sin ceder terreno, proteger nuestra relación y, al mismo tiempo, planear mi estrategia para enfrentar a mi suegra de manera silenciosa pero efectiva. Incluso la vida con nuestro hijo se vio influida por estos conflictos. Cada decisión sobre su educación, su ropa o sus actividades era un escenario potencial para la intervención de mi suegra. Sus comentarios, aunque presentados como preocupación maternal, eran en realidad intentos de controlar cada aspecto de nuestra vida familiar. Esto me obligó a desarrollar una paciencia extraordinaria y a aprender a actuar con discreción, asegurándome de que la influencia de mi suegra no afectara negativamente nuestra familia. A medida que pasaban los meses, comprendí que los conflictos cotidianos eran una prueba constante de mi resiliencia. Cada comentario, mirada o gesto calculado de mi suegra servía para enseñarme a mantener la calma, a observar, a planear y a esperar el momento adecuado para actuar. Aprendí a transformar la frustración en estrategia, la tensión en concentración y la injusticia en motivación para preparar una respuesta silenciosa pero definitiva. Estos conflictos diarios, aunque desgastantes, también me ofrecían pistas sobre sus patrones de comportamiento. Observando cómo reaccionaba ante distintos escenarios, cómo interactuaba con otros familiares y cómo manejaba las pequeñas victorias del día a día, pude comenzar a anticipar sus movimientos y a planear mi propia estrategia de venganza silenciosa. Cada microconflicto era una pieza de un rompecabezas que, cuando se ensamblara correctamente, me permitiría recuperar el control y exponer la verdad detrás de la fachada perfecta de mi suegra. Y así, los conflictos cotidianos dejaron de ser simples molestias para convertirse en herramientas. Aprendí a transformar cada comentario, cada mirada y cada crítica en información, a mantener mi compostura y a fortalecer mi posición dentro de la familia. Comprendí que la verdadera batalla no se libraba en gritos o confrontaciones abiertas, sino en la observación constante, la estrategia silenciosa y la paciencia. Cada día de tensión se convirtió en un paso hacia la justicia y la venganza que, algún día, serían inevitables. Era una tarde aparentemente tranquila, con el sol colándose suavemente por las cortinas de nuestra sala. Habíamos pasado días tensos después de los conflictos cotidianos con mi suegra, y yo intentaba mantener la calma, observando cada gesto de su parte sin dejarme provocar. Todo parecía más estable, pero algo en el aire me hizo sentir que no podía bajar la guardia. Y entonces, de manera completamente inesperada, apareció la carta. Mi hijo entró corriendo desde la cocina con una expresión de sorpresa y un papel en la mano. «Mamá, Belmere dejó una carta en la mesa del comedor», gritó con entusiasmo, como si hubiera descubierto un tesoro. Mi corazón dio un salto. Sabía que cualquier correspondencia de mi suegra nunca era trivial, siempre estaba cargada de intenciones ocultas. Caminé lentamente hacia la mesa, con las manos ligeramente temblorosas y un nudo en la garganta. El sobre era elegante, con el monograma de mi suegra estampado en dorado, un sello que reflejaba su personalidad meticulosa y controladora. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Dentro había varias hojas cuidadosamente escritas a mano, con una caligrafía impecable y precisa, cada palabra medida para impactar y manipular. La primera línea me dejó sin aliento. «Tu marido nunca fue mío, la herencia es para mí». El papel parecía vibrar con la intención de humillar y controlar,
y yo no podía creer lo que estaba leyendo. Era un golpe directo, devastador, un ataque silencioso que buscaba desestabilizarme emocionalmente y sembrar dudas sobre mi posición en la familia. Grité sin pensar. «¡Eso es imposible!». Mi voz resonó en toda la sala, y mi hijo se quedó helado por un instante, viendo cómo la tensión llenaba el espacio. Mi esposo apareció, alarmado por mi reacción, y tomé su mano mientras le mostraba la carta. Sus ojos se abrieron con incredulidad, y por un momento, todo el mundo pareció detenerse. Nunca había visto a mi suegra tan audaz, tan directa en su manipulación, y me di cuenta de que esta carta no era solo un documento, sino un instrumento de control emocional que había sido planeado durante años. Cada párrafo de la carta revelaba un cálculo minucioso. Belmere detallaba cómo había manipulado los testamentos, controlado la distribución de propiedades y asegurado que los miembros de la familia siguieran sus instrucciones sin cuestionarlas. Sus palabras eran frías y precisas, un recordatorio de su poder y de su habilidad para mantenernos a todos bajo su influencia. Al leer, sentí una mezcla de miedo, rabia y fascinación. La magnitud de su planificación era impresionante, pero también profundamente injusta. No era solo una carta sobre dinero o propiedades, era un ataque a nuestra estabilidad familiar y a nuestra relación. Belmere había diseñado un plan para asegurarse de que nunca pudiéramos tomar decisiones sin su aprobación, para mantenernos en un estado constante de inseguridad. Cada frase estaba pensada para hacerme sentir vulnerable, para que dudara de mí misma y de mi capacidad para proteger a mi familia. Era un golpe silencioso, pero devastador, que revelaba la profundidad de su control y la magnitud de la injusticia que había sufrido durante años. Mientras releía la carta, recordé todos los incidentes previos, los roces iniciales, las miradas calculadas, los conflictos cotidianos y los silencios cargados de intención. Todo encajaba ahora en un patrón claro. Belmere había estado preparando este momento, asegurándose de que sus planes estuvieran protegidos y que cualquier intento de desafiarla fuera anticipado y neutralizado. Cada acción, cada palabra, cada gesto que había interpretado como pequeño o insignificante, formaba parte de un diseño más amplio, un plan maestro para mantener el control absoluto sobre la familia. Sentí que la rabia comenzaba a arder dentro de mí, mezclada con una claridad fría y calculadora. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Cualquier confrontación directa podría ser utilizada en mi contra. Necesitaba pensar, planear y actuar con inteligencia. Esta carta, aunque aparentemente un ataque, era también una oportunidad, una ventana que me permitía ver la verdadera estrategia de mi suegra y, por lo tanto, preparar mi propia respuesta de manera silenciosa y efectiva. Mi esposo, aunque atónito, se apoyó en mí y susurró: «Nunca imaginé que fuera capaz de algo así». Su incredulidad era palpable, y al mismo tiempo, me fortalecía. Comprendí que debía asumir el control de la situación, proteger a mi familia y, al mismo tiempo, mantener la calma ante la manipulación de Belmere. Cada palabra de la carta era un recordatorio de que la batalla no se libraría solo con emociones, necesitaba inteligencia, estrategia y paciencia. Guardé la carta cuidadosamente, casi como un trofeo que marcaba el inicio de una nueva etapa. Sabía que esto no era solo un desafío emocional, era un llamado a actuar con astucia, a planear silenciosamente y a preparar la venganza que la justicia merecía. Belmere había revelado su mano demasiado pronto, sin darse cuenta de que yo ya conocía sus secretos y que estaba lista para jugar su propio juego, un juego de paciencia, inteligencia y estrategia que eventualmente la desarmaría sin necesidad de palabras. Mientras miraba a mi hijo jugar, sentí un escalofrío de determinación. La carta inesperada no era solo un ataque, era un detonante que encendía la chispa de un plan cuidadosamente elaborado. Cada gesto futuro, cada mirada y cada conversación serían parte de una estrategia silenciosa para restaurar la justicia y poner fin al control manipulatorio de mi suegra. La venganza ya no era un concepto abstracto, era un camino claro, calculado y silencioso, y yo estaba lista para recorrerlo paso a paso. Desde aquel momento, comprendí que la vida familiar nunca volvería a ser la misma. La carta inesperada había transformado nuestra rutina cotidiana en un tablero de estrategia, donde cada movimiento sería medido, cada palabra observada y cada gesto analizado.
Sabía que la paciencia y la astucia serían mis mejores aliados, y que, aunque la guerra silenciosa apenas comenzaba, la justicia y la verdad estaban al alcance de mi mano, esperando el momento exacto para emerger de manera definitiva. Y mientras la tarde avanzaba, con la luz del sol iluminando la sala y la carta cuidadosamente guardada entre mis manos, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Belmere había hecho su movimiento, pero lo que ella no sabía era que yo ya estaba lista, observando, planificando y esperando el momento exacto para que su control terminara de una vez por todas. La revelación de la carta inesperada había cambiado por completo la dinámica en nuestra familia. Cada gesto, cada palabra y cada mirada adquirieron un peso diferente. Lo que antes eran pequeños roces o conflictos cotidianos, ahora se convertían en indicios de traición, un entramado silencioso que Belmere había tejido durante años y que ahora comenzaba a desvelarse ante mis ojos. La traición familiar no era solo un concepto abstracto, era tangible, palpable y dolorosamente cercana. Todo comenzó a evidenciarse en los momentos más inesperados. Una tarde, mientras organizaba los archivos de la casa, encontré facturas y contratos que revelaban transferencias de dinero a cuentas que mi esposo desconocía por completo. Belmere había estado moviendo recursos familiares, asegurándose de que su control financiero permaneciera intacto, y en silencio, sin que nadie más sospechara. Sentí una mezcla de indignación y dolor. La traición no solo afectaba el patrimonio, sino también nuestra confianza y la seguridad de nuestra familia. Recuerdo claramente el momento en que confronté a mi esposo de manera sutil, mostrándole los documentos. Su reacción fue de incredulidad y confusión. «No puedo creer que ella haría algo así», murmuró, mientras su rostro reflejaba tanto la sorpresa como la angustia. En ese instante comprendí que la traición de Belmere no solo se dirigía hacia mí, sino hacia él también, su propio hijo. El dolor que sentí fue profundo, una mezcla de rabia y tristeza, porque la traición familiar es mucho más devastadora cuando proviene de alguien tan cercano, alguien que debería amar y proteger. Cada interacción con Belmere comenzó a sentirse cargada de tensión. Sus sonrisas parecían máscaras cuidadosamente diseñadas para ocultar sus intenciones, y sus gestos, aunque superficiales, eran calculados para sembrar duda y conflicto. Una vez, mientras preparaba la cena, la observé acercarse y comentar: «Creo que tu receta podría mejorar un poco». Su tono era amable, pero el mensaje era claro: buscar mi inseguridad y mantener su posición de poder. Cada gesto de traición era silencioso, astuto y estratégico. El clímax de esta traición se reveló durante una reunión familiar que parecía inocente. Belmere había invitado a varios parientes, incluyendo a primos y tíos que habían estado al margen de los conflictos anteriores. Durante la cena, comenzó a insinuar comentarios sobre decisiones financieras y de organización del hogar, pero lo hacía de manera tan sutil que nadie más parecía notar la manipulación. «No estoy segura de que esta distribución de espacios sea la más conveniente, querida», dijo, dirigiéndose a mí con una sonrisa perfecta. Su comentario, aunque inofensivo en apariencia, estaba cargado de intención: minar mi autoridad y sembrar desconfianza entre los miembros de la familia. Fue entonces cuando comprendí que la traición familiar no solo se expresaba en acciones visibles, sino también en palabras cuidadosamente calibradas. Belmere había aprendido a manipular a todos a su alrededor, a jugar con la percepción de la realidad, y a asegurarse de que cualquier intento de desafiarla fuera interpretado como un error mío. Cada frase, cada gesto y cada mirada estaban diseñados para mantenerme en una posición de vulnerabilidad, y al mismo tiempo fortalecer su control sobre mi esposo y sobre la familia. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió durante una discusión sobre la herencia. Mi esposo y yo habíamos comenzado a organizar documentos y hablar sobre la distribución de propiedades, cuando Belmere irrumpió en la conversación con un comentario devastador. «Creo que deberíamos revisar bien lo que realmente nos corresponde». Su tono, aparentemente neutral, estaba cargado de amenaza implícita. Sentí como un peso se apoderaba de mi pecho. La traición no solo era económica, sino emocional, buscando quebrar nuestra confianza y nuestra unidad familiar. Mientras leía más cartas y documentos antiguos, descubrí que Belmere había estado planeando cada detalle de su traición durante años. No se trataba de un acto impulsivo o reciente, era una estrategia meticulosamente elaborada.
Había influido en decisiones importantes de la familia, había movido recursos financieros y había manipulado a varios miembros, todo para asegurarse de mantener el control absoluto. Cada documento que encontraba era un recordatorio de que la traición estaba profundamente arraigada y que la justicia requeriría paciencia, inteligencia y planificación cuidadosa. Esta traición familiar no se limitaba solo a nuestra relación inmediata. Observé cómo otros familiares, bajo su influencia silenciosa, comenzaban a actuar con desconfianza hacia mí. Comentarios aparentemente inocentes, como "no estoy segura de que puedas manejar esto sola", o "tal vez deberías pedir consejo antes de decidir", eran en realidad estrategias para debilitar mi posición y reforzar la autoridad de Belmere. Era doloroso ver cómo la manipulación afectaba la percepción de otros, pero también era una oportunidad. Cada observación, cada comentario y cada gesto me enseñaban más sobre sus patrones y estrategias. A medida que pasaban los días, entendí que esta traición no debía enfrentarse con confrontaciones impulsivas. Cada acción debía ser medida, cada palabra calculada y cada movimiento anticipado. La venganza silenciosa que había comenzado a planear ahora se fundamentaba en esta traición. Cada documento, cada gesto, cada palabra de Belmere era información valiosa que podía ser utilizada estratégicamente en el momento adecuado. Un episodio que marcó profundamente nuestra relación fue cuando mi esposo descubrió una transferencia de propiedad que él desconocía. La sorpresa y la indignación se reflejaron en su rostro, y comprendí que la traición familiar no solo había dañado mi relación con Belmere, sino también la confianza que él tenía en ella. En ese instante, supe que era crucial actuar con inteligencia, y no con impulsividad. La venganza debía ser silenciosa, planificada y definitiva. Mientras caminaba por la casa, observando los espacios donde Belmere solía pasar tiempo, comprendí que cada objeto, cada gesto y cada palabra tenían doble intención. Todo estaba calculado para controlar, para manipular y para mantenerme en una posición de inferioridad. Pero también entendí que la misma información que ella utilizaba para controlar podía convertirse en mi herramienta más poderosa. Cada traición familiar que descubría era un paso más hacia la estrategia que lentamente estaba elaborando para restaurar la justicia y proteger a mi familia. Con el tiempo, la traición familiar dejó de ser solo dolorosa, se convirtió en un catalizador. Cada acto de manipulación, cada comentario velado y cada carta cuidadosamente planeada me enseñaban cómo moverse en este delicado juego. Aprendí a mantener la calma frente a las provocaciones, a observar sin reaccionar y a planificar cada movimiento con precisión. Comprendí que la justicia y la venganza silenciosa requerían paciencia, inteligencia y astucia, y que finalmente, Belmere descubriría que su control no era absoluto. En los días siguientes, cada interacción con ella estaba impregnada de tensión. Sus comentarios y gestos se convertían en oportunidades de aprendizaje, y cada conflicto diario en una lección estratégica. Comprendí que la traición familiar era profunda, pero que mi capacidad para anticipar, observar y planear mi respuesta silenciosa sería la clave para equilibrar la balanza y asegurar que la verdad y la justicia finalmente prevalecieran. Y así, la traición familiar dejó de ser solo una herida abierta, se convirtió en la chispa que encendió un plan meticuloso, silencioso y definitivo. Sabía que, aunque Belmere creía tener el control, el juego apenas comenzaba, y que la venganza más efectiva no necesitaba palabras, solo inteligencia, estrategia y paciencia. Después de semanas observando, analizando y registrando cada movimiento de mi suegra, finalmente comprendí que no podía dejar que su control y sus traiciones continuaran sin respuesta. Todo lo que había ocurrido, desde los roces iniciales hasta la carta inesperada y la traición familiar, había sido una preparación involuntaria para mi propio plan de venganza. Cada gesto, cada comentario y cada mirada que ella pensaba pasar desapercibida ahora se convertían en piezas claves que yo podía usar estratégicamente en su contra. Comencé a estructurar un plan meticuloso, silencioso, que no requeriría confrontación directa. La venganza debía ser calculada, elegante, sobre todo, irreversible. No se trataba de gritar, de discutir o de humillarla públicamente. La idea era utilizar la propia fuerza de Belmere, su orgullo y su necesidad de controlar, para que sus acciones se volvieran en su contra. Cada paso debía ser medido, cada palabra reservada,
y cada movimiento planificado con precisión quirúrgica. Primero, establecí un registro completo de sus manipulaciones y decisiones cuestionables. Documenté transferencias financieras, cartas, conversaciones y gestos estratégicos, de manera que cada evidencia pudiera ser presentada en el momento exacto. Era como construir un rompecabezas, donde cada pieza revelaba no solo su control sobre la familia, sino también la vulnerabilidad de su posición. Cuanto más entendía sus patrones, más claro se volvía que ella misma sería la arquitecta de su propia caída. Mientras analizaba la información, también comencé a influir sutilmente en la percepción de otros miembros de la familia. Sin confrontarlos ni acusarlos directamente, compartía detalles cuidadosamente seleccionados que hacían que algunos cuestionaran ciertas decisiones y actitudes de Belmere. Era un juego delicado, cada palabra debía parecer casual, casi inocente, pero su efecto era estratégico. A medida que otros empezaban a observar y dudar de sus acciones, la influencia de Belmere comenzaba a debilitarse lentamente, sin que ella se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. La paciencia se convirtió en mi aliada más poderosa. Cada interacción cotidiana, cada gesto y cada conversación eran oportunidades para fortalecer mi posición y preparar el terreno. Cuando Belmere intentaba imponer sus deseos, yo respondía con calma, con una aparente docilidad, mientras registraba mentalmente cada detalle para usarlo más adelante. Comprendí que la venganza silenciosa no requiere confrontación inmediata, requiere tiempo, observación y el momento exacto para actuar con precisión. Uno de los pilares de mi plan de venganza fue manipular los momentos familiares para que sus propios movimientos fueran evidentes ante todos. Organizaba reuniones, cenas y pequeños eventos en los que ella creía tener control absoluto, pero donde cada acción de Belmere quedaba registrada, observada y, eventualmente, expuesta de manera estratégica. Cada sonrisa, cada comentario y cada gesto manipulador serían parte de la evidencia que demostraría su verdadera naturaleza. También trabajé en fortalecer la relación con mi esposo y nuestro hijo, asegurándome de que, aunque Belmere intentara manipularnos, nosotros mantuviéramos la unidad y la claridad sobre la situación. Hablábamos con franqueza sobre lo que descubríamos, y poco a poco, sin dramatismos ni confrontaciones abiertas, logramos que comprendieran la magnitud del control que ella había ejercido durante años. Esta base familiar sólida era crucial. La venganza debía proteger a los míos y, al mismo tiempo, neutralizar las tácticas de Belmere. En paralelo, estudié cómo Belmere reaccionaba ante ciertos estímulos. Observé qué comentarios provocaban su orgullo, qué gestos despertaban inseguridad y qué situaciones la hacían actuar impulsivamente. Cada patrón que detectaba era un recurso más que podía utilizar estratégicamente. Comprendí que, al contrario de enfrentamientos directos, la mejor forma de vengarse era dejar que sus propias acciones la incriminaran, exponiéndola ante quienes más confiaban en ella, sin que pudiera defenderse. Otro elemento clave de mi plan fue el tiempo. Sabía que cualquier acción precipitada podía arruinar meses de observación y preparación. Por eso, decidí esperar el momento exacto en que todas sus manipulaciones y traiciones quedaran al descubierto de manera natural. La venganza perfecta no es rápida, es estratégica, silenciosa y devastadora, ejecutada en el instante en que el oponente ya no puede escapar ni justificar sus acciones. Además, comencé a fortalecer mi posición en la familia de manera indirecta. A través de actos sutiles de amabilidad, liderazgo en la organización de eventos familiares y decisiones inteligentes, logré que otros miembros empezaran a ver la situación con más claridad. Sin acusaciones directas, la percepción colectiva comenzó a cambiar. Belmere, que antes parecía intocable, ahora mostraba grietas en su autoridad y control. Cada paso era como mover piezas en un tablero de ajedrez, anticipando sus reacciones y preparando mi estrategia para que, cuando llegara el momento, no hubiera escape posible. La clave de este plan de venganza era combinar paciencia, observación y estrategia. Cada microacción cotidiana se transformaba en una oportunidad, un comentario aparentemente inocente que plantaba duda, un gesto que mostraba liderazgo y competencia, una decisión que revelaba inteligencia y capacidad para manejar la familia sin intervención externa. Belmere, confiada en su poder, no percibía que cada movimiento suyo estaba siendo registrado y preparado para volverse en su contra. En los días siguientes,
Cada encuentro con Belmere estaba impregnado de tensión silenciosa. Sus intentos de manipulación se volvían cada vez más evidentes, pero yo los respondía con calma y aparente indiferencia. Cada gesto suyo que antes me causaba frustración, ahora lo registraba mentalmente como evidencia para el momento de la ejecución del plan. Comprendí que la venganza no se trataba de impulsos emocionales, sino de inteligencia, estrategia y precisión. Finalmente, empecé a visualizar el momento exacto en que todo se revelaría, Belmere confrontada con sus propias acciones, su orgullo golpeado, y la familia observando la verdad que durante años había sido manipulada y ocultada. Cada carta, cada documento, cada gesto grabado y cada comentario cuidadosamente planeado convergerían en ese instante, asegurando que la venganza silenciosa fuera completa, impecable y definitiva. Mientras caminaba por la casa, revisando mentalmente cada paso de mi plan, sentí una mezcla de tensión y determinación. Sabía que Belmere creía tener el control absoluto, pero lo que ella no sabía era que yo había aprendido su juego mejor que nadie, que había esperado pacientemente y que ahora estaba lista para ejecutar mi estrategia. La venganza silenciosa estaba lista para desplegarse, y cada día que pasaba acercaba el momento en que la justicia se manifestaría sin necesidad de palabras, gritos o confrontaciones directas. Y así, el plan de venganza se convirtió en un tablero cuidadosamente elaborado, donde cada pieza, cada movimiento y cada decisión estaban destinados a restaurar la justicia, proteger a mi familia y exponer la verdadera naturaleza de Belmere de manera definitiva. La batalla silenciosa había comenzado, y esta vez, yo estaba preparada para ganar. Si esto te sorprendió, dale me gusta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? Leeré y responderé a todos. Los juegos psicológicos de mi suegra empezaron tan sutiles que, al principio, casi no los noté. Eran como pequeñas oleadas bajo la superficie, una sonrisa demasiado perfecta, una frase aparentemente inocente, un silencio que parecía decir más que 1000 palabras. Con el tiempo descubrí que esos movimientos no eran accidentales, eran maniobras diseñadas para confundir, desestabilizar y controlar. Empecé a sentir que vivía dentro de un tablero en el que cada pieza, yo, mi esposo, nuestro hijo, los demás familiares, tenía un papel y ella, la Belmere, movía las piezas con calma y precisión. El primer truco fue la minimización, restar importancia a mis logros y decisiones delante de otros, como si quisieran que una voz colectiva dijera ella no lo hizo tan bien. Cuando organizaba una cena, si la mesa quedaba perfecta, ella murmuraba algo que hacía que un par de invitados sonrieran con condescendencia. Si yo proponía un plan para las vacaciones, ella sugería sutilmente que tal vez no todos podrían adaptarse y miraba a mi esposo como esperando su asentimiento. Eran frases pequeñas, pero la acumulación dolía más que una sola puñalada. Otro de sus recursos fue el gaslighting, hacerme dudar de mi memoria, de mis percepciones, como si mis recuerdos fueran falibles y los suyos la verdad absoluta. Recuerdo claramente una discusión sobre unas facturas. Yo estaba segura de haberlas pagado, pero ella dijo con voz calma, «Quizá lo hiciste en otro mes, querido», y miró a mi esposo con esa mirada que pedía confianza. Poco a poco empecé a cuestionarme, ¿lo habría hecho en otra fecha? Había olvidado. Ese sembrado de duda era su talento. El objetivo no era demostrar quién llevaba la razón, era debilitar mi confianza y hacer que yo buscara su aprobación. Los silencios calculados eran su arma favorita en las reuniones familiares. Si yo decía algo que le molestaba, en lugar de contradecirme abiertamente, ella se callaba y me obsequiaba una sonrisa distante. El silencio generaba incomodidad en la mesa, hacía que las conversaciones se desvíen y que alguien, casi siempre mi esposo, intente defender la armonía. Así, mi posición quedaba debilitada sin que ella dijera una palabra. Con el tiempo aprendí a reconocer esos silencios. Cuando llegaban, significaba que había activado una mina emocional y que debía caminar con cuidado. También utilizaba elogios con veneno. Un «qué bien te ves hoy» dicho con cierto tono o un «qué buena idea» seguido de una anécdota que me dejaba en ridículo transformaban lo que parecía apoyo en una trampa. Era como si cada halago contuviera una pequeña cláusula oculta que yo debía pagar con inseguridad. Así,
Las felicitaciones se volvieron sospechosas, y mi intuición se volvió un radar implacable buscando intenciones escondidas. Los juegos incluían la fragmentación de la información. Belmere controlaba qué se decía y qué se ocultaba. A veces me contaba medias verdades que parecían inofensivas, un dato sobre una herencia, una recomendación sobre una compra, un comentario sobre la salud de un pariente. Pero cuando yo necesitaba verificar, la información era incompleta o estaba manipulada. Esa manipulación hacía que mis decisiones parecieran precipitadas o mal informadas. La fragmentación servía para que otros vieran mis errores como fallos personales, no como consecuencias de información parcial. Había también un patrón de comparación constante. En las reuniones familiares, ella contaba historias de otras nueras tan eficientes o primos tan responsables y la sala asintía. La comparación no era directa, pero estaba ahí como una sombra insinuante. Si ella pudo, ¿por qué no tú? Ese tipo de comentario crea una presión terrible, una sensación de no ser suficiente incluso cuando las cosas van bien. Con cada comparación la autoestima se retorcía un poco más, y la duda se convertía en compañera constante. La manipulación emocional llegó a un punto especialmente cruel cuando involucró a nuestro hijo. Un día, sin previo aviso, mi suegra empezó a regalarle juguetitos y atenciones que luego usaba como excusa para pasar más tiempo con él. No sé si lo hacía por cariño genuino, pero pronto me di cuenta de que usaba esos gestos para luego insinuar que yo no tenía tanto tiempo para el niño o que quizá trabajaba demasiado. Era una forma de dividirnos, acercar al hijo para crear distancia entre mi esposo y yo. Cuando algo toca a un hijo, el juego cambia de nivel. Ya no es solo sobre orgullo o control, sino sobre seguridad y protección. La manipulación social fue otro frente. Belmere sabía exactamente a quién acercarse para sembrar dudas, una prima observadora, un tío que recordaba antiguas disputas, vecinos que servían como ecos silenciosos. Hablaba con ellos en privado y, sin revelaciones dramáticas, dejaba caer frases que predisponían a ciertos juicios. Con el tiempo, noté que algunos comentarios que me afectaban no venían de su boca directamente, venían a través de terceros que ya habían sido filtrados por su narrativa. Era una red tejida con hilos finos que, al tensarse, mostraba su figura en el centro. Pero quizás lo más insidioso de sus juegos psicológicos era la alternancia entre el castigo y la recompensa. Un día, me trataba con distancia, ponía condiciones para sus visitas, hacía comentarios críticos. Al siguiente, de repente, regalaba una cena elegante, un cumplido o una muestra de afecto público. La montaña rusa emocional me dejaba desorientada. Cuando alguien alterna frialdad y cariño de forma calculada, enseña a la otra persona a merecer la recompensa. Esa expectativa se vuelve adictiva. Haces cosas con la esperanza de recuperar la aprobación perdida. Era exactamente lo que mi suegra quería, condicionamiento emocional que me mantuviera pendiente de su estado de ánimo. Empecé a anotar mentalmente cada patrón, como si llevara la bitácora de un investigador. Observé cuándo ejercía presión, antes de decisiones importantes, en reuniones con otros familiares, cuando hablábamos de la herencia o de recordar la boda. Noté que sus juegos eran más intensos cerca de fechas señaladas, aniversarios, cumpleaños, e incluso funerales. Los funerales, por extraño que parezca, eran su campo estratégico. Allí la gente está emocionalmente vulnerable y es más fácil redirigir simpatías o sembrar sospechas. En una de esas ceremonias, su conducta estuvo tan calculada que dejó a varios parientes confundidos, pero a ella con la aparente compostura de quien se preocupa por todos. Fue en esos momentos cuando comprendí la escala de su estrategia. No actuaba por impulso, actuaba con objetivos claros y a largo plazo. La reacción más natural hubiera sido la confrontación. Sin embargo, aprendí que en los juegos psicológicos la confrontación abierta solo proporciona argumentos al manipulador. Ella lo usaría como prueba de mi inestabilidad y reforzaría su versión. Por eso, mi respuesta cambió. Cultivé la calma, la observación y la paciencia. En vez de gritar, empecé a documentar, guardaba mensajes, anotaba fechas, registraba conversaciones y conservaba papeles. Así, convertí su arma favorita, la duda, en el punto débil que podía demostrarse con hechos. También reforcé mis vínculos positivos,
Pequeñas acciones con mi esposo y con la familia directa que recordaran quién éramos realmente. No se trataba de frialdad o venganza inmediata, sino de coherencia. Si mi suegra intentaba fragmentar la información o sembrar dudas, mis actos constantes de cariño y responsabilidad eran la mejor evidencia contra su narrativa. Hacer lo correcto, sin estridencias, resultó ser una estrategia poderosa. Con el tiempo la gente comenzó a notar la diferencia entre la apariencia de ella y nuestras acciones reales. Los juegos psicológicos no desaparecieron de la noche a la mañana. Continuaron, con leves variaciones, porque ese era su modo de operar. Pero mi entendimiento de sus patrones me dio ventaja. Empecé a transformar sus movimientos en evidencia, sus silencios en registros, sus halagos en pruebas. Cada vez que intentaba minar mi seguridad, yo respondía con calma y con acciones que hablaban por sí mismas. Poco a poco, la red de verdades que ella tejía empezó a mostrar agujeros. Aprendí a nombrar lo que pasaba en presencia de personas de confianza, sin acusaciones dramáticas. Compartía hechos concretos que hacían que la gente piense por sí misma. No buscaba destruirla con gritos, buscaba que la verdad emergiera, que sus juegos quedaran al descubierto frente a quienes realmente importaban. Aquella era la esencia de la venganza silenciosa, usar la verdad como herramienta implacable, sin perder la dignidad. Al final, los juegos psicológicos se volvieron su prisión. Cuanto más manipulaba, más dejaba huellas. Y esas huellas, recolectadas con paciencia, fueron las que algún día revelarían su verdadero rostro. Yo había transformado su arte de la manipulación en un mapa que mostraba cada ruta que ella había trazado. La calma, la estrategia y la coherencia fueron mis respuestas contra la tormenta. Y mientras ella continuara jugando, yo seguiría reuniendo piezas hasta que la imagen completa fuera innegable. La Belmere que todos veneraban sería, al fin, desenmascarada por su propio juego. Después de semanas de observar, analizar y documentar los movimientos de mi suegra, comprendí que mi única opción para proteger a mi familia y, al mismo tiempo, poner fin a su manipulación, era convertirme en una nuera inteligente. No una nuera sumisa ni temerosa, sino una que pudiera leer entre líneas, anticipar sus movimientos y actuar con estrategia silenciosa. Ser la nuera inteligente implicaba paciencia, astucia y una capacidad constante de adaptarme a los juegos psicológicos de Belmere sin perder el control ni la dignidad. La primera señal de mi transformación ocurrió una mañana mientras organizaba los documentos de la herencia. Mi esposo estaba ocupado en la oficina y nuestro hijo jugando en el patio. Yo tenía la casa en silencio, y mientras revisaba las cartas y los papeles antiguos, recordé todos los gestos y estrategias que había observado. Cada sonrisa calculada de Belmere, cada comentario sutilmente venenoso, cada silencio estratégico estaba ahora registrado en mi mente. Ya no era víctima, era observadora, estratega, no era inteligente. Decidí que la mejor forma de enfrentarse a alguien que manipulaba con tanta precisión era igualar su nivel de inteligencia emocional y estratégica. No se trataba de competir con la agresividad o el ego, sino de anticipar sus movimientos y responder de forma que sus propias acciones se volvieran en su contra. Comencé a planear cada encuentro con calma, decidiendo cuándo hablar, cuándo permanecer en silencio y qué información compartir. Cada palabra, cada gesto y cada sonrisa fueron calculados para mantener la paz aparente mientras preparaba mi posición estratégica. Mi suegra, confiada en su dominio absoluto, no sospechaba que estaba frente a una nuera que no solo comprendía su juego, sino que estaba aprendiendo a jugarlo mejor que ella. Cada vez que intentaba manipularme mediante elogios con veneno, comparaciones o silencios calculados, yo respondía con una sonrisa discreta, tomando nota mentalmente de cada patrón y asegurándome de que mis reacciones no le dieran ventaja. Esta aparente calma se convirtió en mi arma más poderosa. Mientras ella intentaba desestabilizarme, yo permanecía sólida, observando y recopilando información. La nuera inteligente también debía fortalecer su relación con el resto de la familia, especialmente con mi esposo y nuestro hijo. Sin confrontaciones dramáticas ni exposiciones públicas, comencé a comunicarme con él sobre cada detalle que notaba, transferencias sospechosas, comentarios extraños, actitudes manipuladoras. La clave era construir una visión clara de la situación, de modo que, cuando llegara el momento de actuar, él comprendiera la estrategia y pudiera apoyarla sin dudar. Para mi hijo,
Los gestos de cariño y atención eran estratégicos, mostraban estabilidad y seguridad, contrarrestando cualquier intento de Belmere de sembrar divisiones o inseguridad. En paralelo, mi estrategia incluía reforzar mi autoridad dentro del hogar. No mediante confrontaciones directas ni gritos, sino a través de decisiones acertadas, gestos de liderazgo y un control silencioso de las actividades familiares. Planear eventos, organizar reuniones y tomar decisiones cotidianas con eficiencia demostraba a todos que la nuera inteligente no solo era capaz, sino también confiable y firme. Cada acción positiva era un paso más para consolidar la confianza de mi familia y debilitar indirectamente la influencia de mi suegra. Un aspecto crucial de mi inteligencia como nuera fue aprender a jugar con la percepción de Belmere sin darle pistas de mi verdadera capacidad. Cada vez que ella intentaba un comentario pasivo-agresivo, una crítica disfrazada de consejo o un halago venenoso, yo respondía con neutralidad y precisión. Por ejemplo, cuando insinuaba que tal decisión sobre la herencia no era conveniente, yo contestaba con calma: «Gracias por tu opinión, la tendremos en cuenta», sin demostrar ni indignación ni sumisión. Esto la desconcertaba. Esperaba reacciones impulsivas que pudiera usar a su favor, y yo no se las daba. La planificación estratégica incluyó también observar sus patrones sociales y cómo influía en otros miembros de la familia. Descubrí que su habilidad para sembrar dudas y manipular percepciones dependía en gran medida de la falta de información clara. Por eso, empecé a compartir con otros familiares información objetiva y verificable de manera discreta, sin acusaciones ni juicios, lo que permitió que poco a poco se formara una visión más equilibrada de la situación. Cada familiar que antes dudaba comenzó a ver la realidad con mayor claridad, debilitando el poder de la Belmere silenciosamente. Otro elemento de mi estrategia fue utilizar la paciencia como herramienta de poder. Mientras antes me habría alterado o buscado confrontación inmediata, ahora entendía que cada acción debía esperar el momento adecuado. La nuera inteligente sabe que la venganza más efectiva no es rápida, sino calculada. Cada error de Belmere, cada intento de manipulación fallido, se documentaba mentalmente y se almacenaba como evidencia que sería decisiva cuando la verdad estuviera lista para emerger. Un ejemplo de esta inteligencia estratégica ocurrió durante una reunión familiar en la que Belmere intentó menospreciar mis decisiones sobre la organización de un evento familiar. Mientras ella hablaba, yo permanecí tranquila, escuchando atentamente y tomando notas mentales de cada comentario, cada insinuación y cada mirada dirigida a mi esposo. Luego, al momento de presentar nuestras ideas, hice una exposición clara y organizada, demostrando eficiencia y previsión. El contraste fue evidente. Ella había intentado desacreditarme y terminó mostrando sus propias deficiencias frente a todos los presentes. La nuera inteligente también aprendió a utilizar la información emocional como herramienta. Cada gesto manipulador de Belmere era una pista sobre sus inseguridades y puntos débiles. Su orgullo exagerado, su necesidad de control y sus maniobras para dividirnos se convirtieron en datos valiosos para anticipar sus movimientos y neutralizar su influencia. En vez de reaccionar emocionalmente, transformé la información en estrategia, observación activa, decisiones medibles y acciones calculadas. Con el tiempo, esta transformación me permitió incluso anticipar sus comentarios antes de que los hiciera. Cuando Belmere intentaba preparar un conflicto, yo ya tenía la respuesta pensada, cuidadosamente construida para mantener la calma y proyectar confianza. Su frustración crecía con cada intento fallido de manipulación. La nuera que creía vulnerable resultó ser inteligente, observadora y astuta. Otro logro importante de esta inteligencia fue la creación de un entorno de comunicación abierta con mi esposo. Al tener información clara, registro de los patrones de manipulación y evidencia tangible de sus juegos, podíamos analizar juntos la situación y tomar decisiones estratégicas. Esto fortaleció nuestra unidad y nos permitió proteger a nuestro hijo, asegurando que la influencia de Belmere se redujera poco a poco sin necesidad de enfrentamientos directos ni dramáticos. Mi capacidad de observación también incluyó preparar escenarios futuros. Cada reunión, cena o conversación se planificaba con anticipación. La nuera inteligente sabe que la paciencia y la previsión son armas mucho más poderosas que la confrontación impulsiva. Cada movimiento de Belmere podía ser convertido en ventaja,
cada comentario venenoso en evidencia y cada gesto manipulador en oportunidad estratégica. Con el tiempo, me convertí en una presencia firme, respetada y temida de manera silenciosa. Mis acciones demostraban liderazgo, coherencia y racionalidad. Sin alardes ni gritos, comencé a transformar la percepción de la familia sobre quien realmente tenía control y autoridad en el hogar. Cada paso era un aprendizaje y un registro, cada gesto calculado y cada decisión tomada con estrategia silenciosa. Al final, ser la nuera inteligente no era solo una cuestión de supervivencia emocional, sino de poder silencioso y estratégico. Comprendí que la paciencia, la observación y la capacidad de anticipar movimientos eran las herramientas más efectivas para desarmar a la Belle-Mère y proteger a mi familia. La inteligencia emocional y la estrategia se convirtieron en mi escudo y espada, y poco a poco, sin que ella lo sospechara, fui construyendo la red que eventualmente revelaría la verdad y equilibraría la balanza. En ese momento, mientras observaba a Belle-Mère con aparente calma y sonreía discretamente ante un comentario suyo, supe que la nuera inteligente había llegado. Su juego de manipulación, sus silencios calculados y sus halagos venenosos ya no me afectaban. Yo había aprendido, adaptado y preparado el terreno. Lo que ella no sabía era que su propio control la había llevado a enfrentarme con astucia, estrategia y paciencia. La batalla silenciosa estaba en marcha, y esta vez yo tenía todas las cartas a mi favor. El día del funeral llegó con un silencio solemne que cubría la casa y el vecindario. La muerte de la tía abuela de mi esposo había convocado a toda la familia, incluyendo a Belle-Mère, que llegó vestida de negro impecable, con un semblante serio y controlado, como siempre. El aire estaba cargado de tensión y de emociones contenidas, tristeza genuina, dolor fingido y, sobre todo, la expectativa silenciosa de todos los que sabíamos que algo cambiaría en ese día. Para mí, este funeral no era solo una despedida, era la oportunidad perfecta para poner a prueba la inteligencia, la paciencia y la estrategia que había desarrollado durante meses. Desde la llegada, noté cómo Belle-Mère comenzaba sus juegos psicológicos. Cada gesto, cada palabra y cada mirada estaban diseñados para posicionarse en el centro de la atención y manipular la percepción de los demás. Caminaba entre los familiares con pasos calculados, saludando con una sonrisa que parecía amable, pero cuyos ojos reflejaban calculada vigilancia. Me di cuenta de inmediato. El funeral sería un escenario donde las verdaderas intenciones se revelarían y donde yo podía usar todo lo que había aprendido hasta ahora para anticipar sus movimientos y exponer su manipulación de manera silenciosa. Mientras nos acercábamos al salón funerario, pude observar cómo Belle-Mère interactuaba con los primos y tíos. Comentarios sutiles, como creo que tu esposo no hubiera podido organizar esto tan bien, o qué pena que algunos no colaboren como deberían, eran lanzados al aire con la intención de sembrar dudas sobre nuestra capacidad y cohesión familiar. Cada palabra estaba medida, cada frase cuidadosamente pensada para generar divisiones. Sin embargo, esta vez estaba preparada. Mi nuera inteligente no caería en sus trampas. Mantuve la calma, sonreí discretamente y registré cada detalle en mi mente. Durante la ceremonia, las emociones se intensificaron. La música solemne y los discursos conmovedores mezclaban lágrimas reales con gestos cuidadosamente calculados por Belle-Mère. Observé cómo ella aprovechaba cada instante de vulnerabilidad emocional para sus juegos, se acercaba a los más sensibles, ofrecía un abrazo que parecía genuino, pero con un comentario velado que, en su contexto, generaba confusión y culpa. Su manipulación estaba destinada a aparentar compasión mientras reforzaba su control sobre las percepciones de todos. Pero esta vez, mi preparación estratégica me permitió anticipar cada paso. En el momento en que se abrió el testamento de la tía abuela, la tensión alcanzó su punto máximo. Todos esperábamos que se revelaran los bienes y las disposiciones finales, pero lo que nadie anticipó fue que las palabras en ese papel servirían como detonante de una revelación inesperada. Belle-Mère, segura de su poder, comenzó a leer en voz alta las partes que la favorecían, mientras lanzaba miradas calculadas a mi esposo y a mí, buscando reafirmar su posición de autoridad y control. Sin embargo, yo estaba lista. Había revisado cada documento con antelación y sabía exactamente qué evidencia mostraría la verdad sin necesidad de confrontación directa. Cuando llegó mi turno de intervenir de manera sutil,
Lo hice con calma y precisión. Presenté documentos, correos y registros que demostraban manipulación y falsedad en ciertas decisiones de Belmere. No levanté la voz, no acusé, simplemente mostré hechos verificables. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Familiares que antes no entendían las sutilezas empezaron a notar discrepancias. Belmere intentó reaccionar, pero su sorpresa era evidente. No esperaba que la nuera inteligente utilizara su propio tablero psicológico para exponerla sin un solo grito. La tensión emocional en la sala era palpable. Algunos parientes, que antes eran neutrales o incluso cercanos a Belmere, comenzaron a cuestionar sus motivaciones. Los juegos psicológicos que ella había practicado durante años ahora quedaban al descubierto: silencios manipulativos, elogios con veneno, comparaciones sutiles y acciones diseñadas para dividir y controlar a la familia. Todo estaba registrado, todo estaba demostrado, y la evidencia se mostraba con claridad, sin dramatismos innecesarios, solo la verdad tangible que sus propias acciones habían construido. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando algunos familiares comenzaron a confrontarla indirectamente con preguntas que evidenciaban sus maniobras. Belmere intentó responder con su habitual compostura, pero la tensión era evidente. Su sonrisa perfecta no podía ocultar la frustración de ser desarmada públicamente. Cada intento de manipulación fallido dejaba al descubierto su verdadero carácter, y su control sobre la percepción de los demás se debilitaba con cada minuto que pasaba. Durante el funeral, también observé cómo la dinámica familiar cambiaba. Mi esposo empezó a comprender la magnitud de la manipulación que había sufrido toda su vida. Nuestro hijo percibió la diferencia entre la verdadera intención de su abuela y la aparente bondad que ella proyectaba. Otros familiares comenzaron a alinearse con hechos y evidencias, más que con impresiones o rumores. La nuera inteligente, es decir, yo, había logrado que la verdad emergiera de manera natural, utilizando la misma estrategia que Belmere había usado durante años: paciencia, observación y precisión. La ceremonia continuó con discursos y recuerdos, pero cada palabra y cada gesto ahora tenían un doble significado: por un lado, el duelo genuino; por otro, la exposición silenciosa de Belmere ante todos. Su reputación cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse frente a familiares que finalmente podían ver la verdad sin necesidad de acusaciones dramáticas. Cada gesto, cada comentario y cada manipulación previa se convertían ahora en evidencia de su carácter y sus intenciones. Mientras los invitados se retiraban y la tensión comenzaba a relajarse, comprendí que el funeral había cumplido un papel crucial en mi plan. No había gritos, ni confrontaciones directas, ni humillaciones. La verdad se había revelado de manera silenciosa pero devastadora. Belmere estaba expuesta, no por mi ira, sino por la evidencia que ella misma había proporcionado con sus acciones y palabras a lo largo de los años. Su control se había quebrado, y la percepción de la familia sobre quien realmente merecía respeto y liderazgo había cambiado para siempre. Al final, mientras nos quedábamos con mi esposo y nuestro hijo, comprendí la magnitud de lo que había logrado. La nuera inteligente había utilizado la paciencia, la observación y la estrategia para transformar un funeral en un escenario de revelación, justicia y preparación para los pasos finales de nuestro plan silencioso. Belmere, aunque físicamente presente, ya no ejercía su influencia absoluta. Su imperio de manipulación había recibido un golpe profundo, y la batalla silenciosa que había comenzado meses atrás estaba entrando en una fase decisiva. En ese instante, mientras observaba cómo ella se alejaba con semblante tenso y controlado, supe que la estrategia de años, la paciencia y la inteligencia silenciosa habían dado frutos. La nuera inteligente había logrado que la verdad se mostrara sin palabras agresivas, sin escándalos, solo con precisión y evidencia. Sin embargo, la historia aún no estaba completa. El funeral revelador había abierto una puerta, y la verdadera confrontación definitiva, la que pondría fin a años de manipulaciones, apenas estaba comenzando. Después del funeral revelador, comprendí que aún quedaba un paso crucial en mi plan silencioso: recolectar y presentar la evidencia final que demostraría de manera irrefutable la manipulación, los secretos y las traiciones de Belmere. Todo lo que había observado durante meses, sus gestos calculados, sus juegos psicológicos, sus silencios estratégicos y sus comentarios venenosos,
debía convertirse en un dossier completo y organizado, listo para ser presentado en el momento exacto, de manera que no hubiera lugar a dudas, discusiones ni excusas. Esta no era una confrontación impulsiva, era la culminación de un año de paciencia, observación y estrategia meticulosa. Comencé por revisar cada documento, cada carta, cada correo electrónico y cada nota que Belmere había dejado a lo largo de los años. Desde las comunicaciones con familiares sobre la herencia hasta sus mensajes dirigidos a amigos de la familia, todo revelaba un patrón consistente de manipulación y control. Incluso las pequeñas acciones cotidianas, que antes podrían parecer inofensivas, cobraban un significado claro cuando se veían en conjunto. Los regalos selectivos a nuestro hijo para generar dependencia emocional, los halagos venenosos disfrazados de cumplidos, los silencios estratégicos en reuniones familiares. Cada detalle formaba parte de un rompecabezas que estaba a punto de ser completado. Sabía que la evidencia no debía ser presentada con dramatismo ni confrontación abierta. La fuerza de la verdad radicaba en su claridad y objetividad. Cada documento debía hablar por sí mismo. Así, comencé a organizar un dossier ordenado cronológicamente, destacando momentos clave en los que Belmere había intentado manipular situaciones, controlar decisiones familiares y desestabilizar mi relación con mi esposo. No solo documentaba hechos, sino también patrones de comportamiento, mostrando cómo cada acción estaba interconectada con la siguiente, revelando un plan de manipulación que había perdurado durante años. Uno de los elementos más poderosos de esta evidencia final era la recopilación de testimonios indirectos y observaciones de familiares y amigos que Belmere había intentado influenciar. Cada comentario, cada reacción y cada conversación fueron cuidadosamente anotados, resaltando las inconsistencias y las manipulaciones sutiles que ella pensaba pasarían desapercibidas. Esta parte del dossier servía para demostrar no solo sus intenciones, sino también el efecto real que sus acciones habían tenido sobre la familia, reforzando la narrativa de control y manipulación que ella misma había construido. Mientras preparaba esta evidencia, también planifiqué la forma de presentarla. Sabía que el impacto sería mucho mayor si lo hacía en un contexto familiar, donde la verdad pudiera ser percibida por todos sin que nadie pudiera cuestionarla o desestimarla. Cada reunión, cada evento social o familiar se convirtió en una oportunidad potencial para revelar la evidencia de manera estratégica, de forma que la exposición fuera inevitable y definitiva. La clave era el momento perfecto, ni antes, ni después, sino cuando la combinación de sorpresa, claridad y contexto emocional generara un impacto máximo. Al organizar toda la evidencia, comprendí que la fuerza de la nuera inteligente no solo radicaba en la paciencia y la observación, sino en la precisión con la que cada detalle podía ser presentado. Cada carta, cada documento, cada registro de comportamiento debía aparecer en el momento exacto, de forma que Belmere no tuviera oportunidad de reaccionar, argumentar o desmentir sin quedar expuesta ante todos. Era como ensamblar un rompecabezas gigante que mostraba la verdad de manera evidente y contundente. Mientras revisaba los papeles, recordé cómo cada interacción cotidiana había sido una oportunidad para recopilar información. Los pequeños gestos, los comentarios aparentemente inocentes, las reuniones familiares y hasta los silencios estratégicos se convirtieron en piezas de evidencia que ahora tenían sentido completo. Todo lo que Belmere había hecho para controlar y manipular la familia estaba registrado, documentado y listo para ser presentado. Cada acción suya, por insignificante que pareciera, tenía un propósito, y ahora cada propósito estaba expuesto para todos los ojos. La preparación de la evidencia también incluyó un análisis minucioso de las finanzas y la herencia. Belmere había intentado manipular los legados, ocultar información y crear confusión sobre las propiedades y activos familiares. Con paciencia, revisé transferencias, cartas notariales y documentos bancarios, creando un registro claro que demostraba cómo sus acciones habían intentado desviar recursos a su favor. Este componente financiero de la evidencia final era crucial. No solo mostraba manipulación emocional y psicológica, sino también un intento tangible de apropiarse de lo que no le correspondía. Cada registro fue presentado de manera que la verdad emergiera de forma natural. Por ejemplo, en un encuentro familiar casual, compartí la información de forma objetiva, sin dramatismos, documentos organizados, fechas claras,
testimonios verificados. La fuerza de la evidencia no dependía de gritos, confrontaciones o acusaciones, dependía de la claridad, la coherencia y la capacidad de mostrar un patrón irrefutable de manipulación y control. La familia comenzó a observar, a entender y a cuestionar lo que antes había aceptado como comportamiento normal de Belmere. Otro aspecto crítico de esta evidencia final fue la forma en que impactaba a mi esposo y a nuestro hijo. Él finalmente comprendió la magnitud de las manipulaciones que había vivido sin darse cuenta durante años. Nuestro hijo, aún joven, comenzó a percibir las diferencias entre las intenciones genuinas y los gestos calculados de su abuela. La verdad emergía de manera silenciosa pero contundente, construyendo un cambio de percepción que debilitaba la influencia de Belmere sin necesidad de enfrentamientos dramáticos. Mientras observaba la reacción de la familia, comprendí que la evidencia final no solo exponía a Belmere, sino que también consolidaba mi posición como nuera, inteligente y protectora de nuestro núcleo familiar. Cada documento, cada carta y cada registro demostraba que la paciencia, la observación y la estrategia silenciosa podían superar años de manipulación y control. La evidencia hablaba por sí misma, y su impacto era inevitable. El momento culminante llegó cuando, frente a todos los familiares reunidos, presenté los documentos más significativos que combinaban manipulación emocional, psicológica y financiera. Belmere intentó reaccionar, pero su sorpresa y desconcierto eran evidentes. No esperaba que la nuera que consideraba ingenua hubiera reunido toda la verdad de manera tan impecable. No hubo gritos, no hubo acusaciones exageradas, solo hechos claros, irrefutables y devastadores. Mientras la familia procesaba la evidencia, comprendí que había alcanzado el objetivo de mi plan silencioso, la exposición completa de Belmere, no por mi fuerza, sino por la fuerza de los hechos. Su autoridad, su control y su manipulación habían quedado expuestos, y la percepción de todos sobre su verdadera naturaleza había cambiado de manera irreversible. La evidencia final había cumplido su propósito: justicia silenciosa, revelación completa y consolidación de la verdad. Sin embargo, mientras todos procesaban lo sucedido, yo sabía que la historia aún no había terminado. La presentación de la evidencia final había abierto una puerta, pero lo que sucedería después, cómo Belmere reaccionaría y cómo la familia continuaría reorganizándose, todavía estaba por descubrirse. La batalla silenciosa, aunque con un golpe decisivo, aún tenía capítulos por escribirse. Después de presentar la evidencia final, comprendí que la batalla con Belmere no había terminado del todo. La exposición de su manipulación y control había dejado huellas profundas en todos los miembros de la familia, pero aún existía un momento crucial que debía enfrentar: la confrontación silenciosa. No se trataba de gritos, acusaciones dramáticas ni enfrentamientos explosivos. Esta confrontación sería una demostración de fuerza estratégica, inteligencia emocional y paciencia calculada. Sería silenciosa, pero devastadora. El primer indicio de que Belmere comprendía la magnitud de la situación fue su mirada en aquella reunión familiar posterior. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, revelaban un atisbo de desconcierto y tensión. Había aprendido a leer mis gestos y mis expresiones a lo largo de los meses, y esta vez su sorpresa era evidente. La nuera que ella creía sumisa ahora estaba completamente en control, y sin necesidad de levantar la voz, había expuesto cada uno de sus movimientos. Decidí que esta confrontación debía ocurrir en un entorno cotidiano, donde la familia pudiera observar sin sentir que se trataba de un espectáculo. Elegí un almuerzo familiar en nuestra casa, un espacio familiar y neutral, donde todos pudieran sentir la tensión y al mismo tiempo percibir la calma que yo proyectaba. Desde el primer momento, cada gesto y cada palabra fueron medidos: saludos cortos, miradas directas y una postura segura que demostraba autoridad silenciosa. Mientras Belmere intentaba tomar el control de la conversación con comentarios aparentemente casuales sobre la herencia, los planes familiares y las decisiones cotidianas, respondí con neutralidad absoluta. Cada frase suya que anteriormente habría generado ansiedad o un impulso de confrontación directa, ahora la recibía con una sonrisa sutil y una mirada firme que decía más que 1000 palabras. No era hostilidad, era poder silencioso, inteligencia calculada y observación constante.
Un ejemplo claro de esta confrontación silenciosa ocurrió cuando mencionó de manera pasivo-agresiva que algunas nueras no siempre saben cómo manejar los asuntos familiares importantes. En lugar de responder con indignación, asentí levemente y continué con el tema, demostrando seguridad en mis capacidades. Su intento de provocación falló. No había reacción emocional que ella pudiera usar en su favor. La calma que proyectaba era mi arma más poderosa, y la familia comenzaba a percibirlo. Durante el almuerzo, presté atención a cada detalle, la forma en que Belmere movía los cubiertos, cómo elegía los temas de conversación, cuando intentaba interrumpir o manipular la atención de los demás. Cada gesto era analizado y registrado mentalmente, y cada oportunidad de manipulación era neutralizada con estrategias silenciosas, una pregunta directa al grupo, un comentario que devolvía la atención al tema real o un gesto de complicidad con otro miembro de la familia que reforzaba nuestra posición. Uno de los momentos más impactantes de esta confrontación silenciosa ocurrió cuando un familiar preguntó sobre la distribución de la herencia. Belmere comenzó a argumentar, intentando justificar sus acciones y manipular la percepción de todos. Sin embargo, con una simple organización de los documentos frente a todos, mostré la evidencia de manera clara y objetiva: fechas, correspondencias, acciones pasadas y patrones de comportamiento. La evidencia habló por sí misma. Belmere no podía interrumpir, justificar ni manipular sin quedar en evidencia frente a todos. Cada intento de control era neutralizado por la claridad de los hechos. Mientras observaba su reacción, comprendí que la confrontación silenciosa tenía un efecto doble. No solo exponía a Belmere, sino que también reforzaba nuestra autoridad y cohesión familiar. Cada gesto de calma, cada decisión medida y cada evidencia presentada convertían la sala en un escenario donde la verdad era innegable y la manipulación quedaba desenmascarada sin necesidad de palabras fuertes. La fuerza de la nuera inteligente se mostraba sin ostentación, pero de manera implacable. Además, esta confrontación silenciosa permitió que otros miembros de la familia comenzaran a cuestionar sus propias percepciones y experiencias. Los comentarios que antes se aceptaban como normales ahora eran reinterpretados bajo la luz de la evidencia presentada. La percepción colectiva comenzaba a cambiar, y Belmere, aunque presente físicamente, comenzaba a perder influencia real sobre la familia. Su autoridad, que parecía inquebrantable, se debilitaba con cada gesto calculado que yo realizaba. Mi estrategia incluía también mantener un equilibrio emocional impecable. Cada vez que Belmere intentaba provocarme con ironías, indirectas o comparaciones, respondía con neutralidad, evitando que la tensión escalara a confrontaciones abiertas. Esta calma demostraba a todos que no solo era consciente de sus juegos, sino que los controlaba con inteligencia. La nuera que parecía vulnerable, años atrás, ahora era percibida como una figura segura, firme y respetada. La confrontación silenciosa alcanzó su clímax cuando, después de horas de interacción cotidiana, Belmere intentó un último esfuerzo, una crítica sutil frente a toda la familia, insinuando que yo no tenía derecho a cuestionar su autoridad ni sus decisiones pasadas. Con un gesto elegante, coloqué los documentos sobre la mesa y, con una mirada firme, señalé los hechos que demostraban sus manipulaciones. No pronuncié palabras duras, no levanté la voz, simplemente dejé que la evidencia hablara por sí misma. La tensión en la sala era palpable, los ojos de todos los presentes estaban fijos en los documentos y en la reacción de Belmere. Ella, por primera vez, no tenía control. Su mirada de sorpresa y frustración revelaba que la nuera que creyó indefensa había aprendido a anticipar sus movimientos, neutralizar sus manipulaciones y exponer sus acciones de manera estratégica. La confrontación silenciosa había logrado algo que ninguna discusión acalorada podría haber conseguido. Belmere estaba desarmada, y su influencia sobre la familia se había debilitado de manera irreversible. Mientras el almuerzo continuaba, cada gesto de Belmere era observado y medido. Ya no podía manipular, ya no podía dividir, ya no podía controlar. La confrontación silenciosa había cambiado las reglas del juego. La verdad estaba al descubierto y la percepción de la familia se había reorganizado en torno a hechos claros, no a manipulaciones o palabras vacías. Al final, mientras observaba cómo intentaba recuperar la compostura, supe que la estrategia había sido un éxito. La nuera inteligente había logrado exponer a Belmere sin un solo grito,
sin escándalos, solo con calma, paciencia y evidencia irrefutable. La confrontación silenciosa no solo había defendido nuestra familia, sino que también había marcado el inicio del verdadero control sobre nuestro hogar y la restauración de la paz y la justicia que tanto habíamos esperado. Sin embargo, mientras veía la tensión en su rostro y la atención de la familia centrada en los hechos, supe que este era solo un capítulo más. Belmere podía intentar recuperarse, pero la verdad ya había sido revelada, y la batalla, aunque silenciosa, estaba llegando a su etapa más decisiva. Lo que sucedería después, cómo reaccionaría y cuáles serían los próximos movimientos, aún estaba por descubrirse. La confrontación silenciosa había sido un triunfo estratégico, pero la historia todavía tenía giros inesperados por delante. Después de la confrontación silenciosa, comprendí que el camino hacia la verdadera justicia para nuestra familia no estaba completo. Belmere había sido expuesta, su manipulación y juegos psicológicos habían quedado al descubierto, pero era necesario consolidar los resultados de mi estrategia y asegurar que nunca más pudiera amenazar nuestra estabilidad emocional, financiera y familiar. La justicia servida no se trataba de venganza impulsiva ni de humillación pública, era la culminación de un plan meticuloso, silencioso y perfecto, donde cada acción, cada observación y cada estrategia habían sido cuidadosamente calculadas. La primera señal de que la justicia estaba alcanzando su punto máximo ocurrió en una reunión familiar posterior, organizada bajo mi supervisión. La familia estaba presente, mi esposo, nuestro hijo, tíos, primos y algunos amigos cercanos que habían sido testigos de los patrones de manipulación de Belmere. Ella, segura de sí misma, todavía intentaba proyectar autoridad, pero su mirada delataba una mezcla de sorpresa y preocupación. Por primera vez, la nuera que creyó indefensa controlaba completamente la narrativa, y todos los ojos comenzaban a percibir la verdad que había permanecido oculta durante años. Durante esa reunión, presenté un registro completo de hechos, documentos y observaciones, cuidadosamente organizado y explicado sin dramatismos, sin gritos ni confrontaciones directas. La evidencia incluía manipulación emocional, juegos psicológicos, comentarios venenosos y estrategias de control financiero que Belmere había implementado durante años. Cada documento, cada registro y cada testimonio indirecto servía como prueba irrefutable de sus acciones. Su intento de intervenir, justificar o manipular nuevamente fue neutralizado por la claridad y coherencia de los hechos. La justicia no necesitaba palabras hirientes, los hechos hablaban por sí mismos. Uno de los momentos más impactantes de esta jornada fue cuando mi esposo, apoyado en la evidencia que le presenté, comenzó a verbalizar su comprensión y su indignación. Recordó cada situación que había normalizado por años y cómo, sin darse cuenta, había permitido que Belmere ejerciera control sobre su vida y nuestra familia. Verlo comprender, aceptar y finalmente tomar una postura firme junto a mí, reafirmó que la justicia silenciosa había comenzado a surtir efecto. La unión de nuestra familia se fortalecía, y la manipulación que antes parecía inquebrantable comenzaba a derrumbarse ante nuestros ojos. La justicia servida también se manifestó en la percepción de otros familiares que, antes neutrales o incluso favorables a Belmere, comenzaron a cuestionar sus intenciones y acciones. Cada gesto, cada palabra y cada manipulación que ella había practicado durante años se volvió evidente para ellos. La verdad surgía de manera natural, sin confrontaciones dramáticas, solo con hechos claros y consistentes. Sus intentos de manipulación ya no tenían efecto, la familia había aprendido a interpretar la realidad más allá de sus gestos calculados. Además, la justicia se extendió a la esfera financiera y de herencia, donde Belmere había intentado apropiarse de lo que no le correspondía. Con la evidencia final presentada y respaldada por registros bancarios, documentos notariales y comunicaciones verificables, quedó claro que sus intentos de control económico habían sido fraudulentos. La redistribución de bienes, planificada de acuerdo con la legalidad y el testamento auténtico, consolidó nuestra autoridad y neutralizó cualquier intento futuro de apropiación indebida. Cada paso fue realizado de manera transparente, firme y estratégica, asegurando que la justicia fuera no solo emocional, sino también legal y tangible. Mientras la familia procesaba la información, observé cómo Belmere comenzaba a mostrar signos de frustración y derrota silenciosa.
Su control sobre la narrativa se había perdido por completo. Intentó argumentar, insinuar, proyectar dudas, pero la evidencia era demasiado clara y la percepción de la familia demasiado firme. Por primera vez, comprendí que la justicia servida no era un acto de venganza, era un estado de equilibrio restaurado. La verdad había triunfado sobre la manipulación, y la integridad familiar había prevalecido. Durante los días siguientes, las consecuencias de la justicia servida continuaron desarrollándose. Belmere comenzó a retraerse, consciente de que sus intentos de influencia ya no funcionaban. La familia, por su parte, comenzó a reorganizarse de manera saludable. Mi esposo recuperó la confianza en sus decisiones, nuestro hijo percibió un ambiente más seguro y estable, y cada miembro familiar empezó a interactuar sin temor a manipulaciones, reconociendo la claridad de la verdad. La justicia no solo había protegido a nuestra familia, sino que también había restablecido el orden y la confianza que Belmere había intentado romper durante años. Un elemento crucial de esta justicia fue la satisfacción silenciosa que sentí. No se trataba de regodearse en la derrota de Belmere ni de humillarla públicamente, sino de observar cómo la estrategia cuidadosamente planeada, la paciencia y la inteligencia emocional habían logrado un resultado impecable. Cada gesto calculado, cada acción observada y cada registro documentado ahora demostraban que la nuera inteligente había tomado control sin recurrir a la violencia ni al escándalo. La justicia se había servido de manera impecable, silenciosa, firme y definitiva. Otro efecto de la justicia servida fue la sensación de liberación para todos los involucrados. La tensión acumulada durante años comenzó a disiparse lentamente. Las conversaciones familiares se volvieron más abiertas y sinceras, los conflictos cotidianos comenzaron a resolverse sin manipulación y los vínculos familiares se reforzaron. La estrategia de paciencia y observación había permitido no solo exponer a Belmere, sino también restaurar la armonía y la confianza en el núcleo familiar. Mientras observaba los resultados de mi plan, comprendí que la justicia servida era solo el inicio de una nueva etapa. Belmere había perdido su control, pero nuestra familia aún necesitaba consolidar estos cambios a largo plazo. Sin embargo, por primera vez en años, sentí que la balanza se había inclinado hacia la verdad y la equidad, y que nuestro hogar estaba finalmente protegido de la manipulación silenciosa que tanto daño había causado. El capítulo culmina con un momento de satisfacción profunda, pero también de expectativa. La justicia ha sido servida, pero la vida continúa, y aunque la manipulación de Belmere ha sido neutralizada, los próximos movimientos y reacciones aún están por revelarse. La familia ahora está empoderada, unida y consciente de la verdad, y yo, como nuera inteligente, me mantengo vigilante, lista para cualquier desafío futuro, con la certeza de que la paciencia, la estrategia y la observación han sido las herramientas que finalmente aseguraron justicia y equilibrio. Tras meses de tensión, manipulaciones, estrategias silenciosas y confrontaciones calculadas, llegó el momento de mirar atrás y reflexionar sobre todo lo ocurrido. La vida de nuestra familia había cambiado de manera irreversible, y aunque la justicia había sido servida, comprendí que la verdadera victoria no consistía únicamente en exponer a Belmere ni en neutralizar sus manipulaciones, sino en entender lo que habíamos aprendido, cómo habíamos crecido y cómo podíamos protegernos en el futuro. La reflexión final no era un cierre de ira ni un acto de revancha, era una evaluación profunda de lecciones, emociones y fortalezas recuperadas. Al sentarme con mi esposo y nuestro hijo en la tranquilidad de nuestra casa, recordamos cada paso del camino, desde la boda perfecta hasta los primeros roces, los secretos de la herencia, la carta inesperada y la confrontación silenciosa que culminó en la justicia servida. Cada capítulo de nuestra historia había dejado huellas emocionales, pero también había revelado nuestra capacidad de resistencia, paciencia e inteligencia para enfrentar manipulaciones familiares profundas. La reflexión final me permitió comprender que la verdadera fuerza no estaba en la reacción impulsiva ni en los gritos, sino en la observación, la estrategia y la paciencia calculada. Pensé en Belmere, su manipulación y su intento de controlar cada aspecto de nuestra familia. Durante años, había logrado sembrar inseguridad, conflictos y confusión. Sin embargo, la evidencia que reuní, la confrontación silenciosa y la claridad que proyectamos nos permitió no solo exponerla, sino también recuperar nuestra paz.
Reflexioné sobre cómo su control no desapareció por la violencia ni la confrontación directa, sino por la fuerza de la verdad y la paciencia estratégica. Aprendí que la justicia, cuando se ejerce de manera inteligente, puede ser silenciosa pero devastadora, y que los juegos psicológicos y manipulaciones de la suegra pueden ser neutralizados sin perder la calma ni la dignidad. Durante esta reflexión final también me di cuenta de que nuestra familia había experimentado un renacimiento. Las conversaciones, antes llenas de tensión y sospechas, ahora fluían con transparencia y sinceridad. Mi esposo comenzó a confiar plenamente en sus decisiones, libre de la influencia constante de su madre. Nuestro hijo empezó a entender dinámicas familiares complejas y a desarrollar un sentido de justicia y discernimiento emocional. La nuera, que una vez fue vista como vulnerable, se había convertido en un pilar de fortaleza, estrategia y liderazgo silencioso dentro del hogar. La evidencia final, la confrontación silenciosa y la justicia servida no solo cambiaron nuestra percepción de Belmere, sino que también nos permitieron aprender a reconocer patrones de manipulación y a protegernos de futuros intentos de control. Reflexioné sobre la importancia de la inteligencia emocional, la observación constante y la paciencia estratégica. Estas herramientas se convirtieron en nuestro escudo invisible contra la injusticia familiar, enseñándonos que la verdadera fuerza reside en la claridad, la coherencia y la capacidad de actuar con precisión cuando llega el momento adecuado. Además, entendí que esta experiencia nos había enseñado a equilibrar justicia con compasión. Aunque Belmere había sido expuesta y su influencia había disminuido, la forma en que manejamos la situación no dependió de humillarla públicamente, sino de demostrar la verdad de manera ética y contundente. La reflexión final incluyó un reconocimiento del valor de actuar con integridad, incluso frente a años de traiciones y manipulaciones silenciosas. Aprendimos que la justicia puede ser firme y efectiva sin perder humanidad, y que la paz familiar se construye más con estrategias inteligentes que con confrontaciones explosivas. Mientras observaba la reacción de otros miembros de la familia durante las conversaciones posteriores, noté cómo la percepción colectiva se había transformado. La confianza, antes frágil, se fortaleció, y los vínculos familiares se consolidaron sobre la base de la verdad y la transparencia. La reflexión final me permitió apreciar cómo la paciencia, la estrategia y la claridad habían servido para restablecer la armonía familiar, proteger nuestro hogar y enseñar a las generaciones más jóvenes la importancia de discernir, actuar con inteligencia y defender lo que es justo. Finalmente, en esa reflexión profunda, comprendí que la historia no era solo sobre Belmere o sus manipulaciones. Era sobre nuestra familia, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para enfrentar conflictos complejos con calma, estrategia y precisión. La nuera inteligente había demostrado que la paciencia, la observación y la preparación meticulosa pueden superar años de manipulaciones silenciosas, restaurar la justicia y generar respeto. Belmere, aunque presente, había perdido control y autoridad, y nosotros habíamos ganado más que una victoria. Habíamos recuperado nuestro hogar, nuestra paz y nuestra integridad emocional. Al concluir esta reflexión final, comprendí que aunque la batalla había terminado en términos de manipulación y control, la historia familiar seguiría evolucionando. Las lecciones aprendidas, la fuerza recuperada y la justicia servida se convertirían en la guía para enfrentar futuros desafíos, proteger a nuestra familia y mantener la claridad en situaciones complejas. La reflexión final no solo cerró un ciclo de traiciones y manipulaciones, sino que también abrió un nuevo capítulo de fortaleza, unión y sabiduría familiar. Mientras me recostaba en el sofá, contemplando la calma que finalmente reinaba en nuestro hogar, sentí una mezcla de satisfacción, alivio y determinación. Belmere había sido enfrentada y expuesta, pero la verdadera victoria estaba en la capacidad de nuestra familia para aprender, fortalecerse y mantener la unidad frente a cualquier intento de control o manipulación futura. La reflexión final dejó claro que la justicia, cuando se ejerce con inteligencia y paciencia, es más poderosa que cualquier grito o confrontación, y que la familia, unida por la verdad, puede superar incluso los conflictos más profundos y devastadores. Y así, mientras el silencio envolvía la casa y la vida continuaba, comprendí que nuestra historia había llegado a su fin en términos de manipulación y control, pero que la verdadera victoria, la fortaleza familiar, la unidad y la integridad emocional, apenas comenzaba. La reflexión final no era solo un cierre,
sino el inicio de un legado de resiliencia y justicia silenciosa que permanecería en nuestra familia para siempre. Oye, ahora mismo aparece un nuevo video en tu pantalla. Míralo antes de que desaparezca.